igualmente Dulce Tentación con los mejores sabores hoy, mañana, siempre. Galeano Instalaciones Eléctricas, a Artes Gráficas Eco. Igualmente, muchas gracias por el apoyo a Paulo Reichard, sí señor, a Maxi Color Producciones. Igualmente, muchas gracias a Eche Diputado y Catuña Cambia. Mini Market MG que te aguarda en el verano esta noche para celebrar con todo. Maki y compañía, la estación Puma que te espera con la mayor calidad y el mejor precio. Juntos somos el cambio. Gloria de Paredes, concejal departamental. Industria Fatecha, como siempre, una tradición bien hecha. Dos equipos coincidentemente verde-amarelos. Un gran saludo a toda la gente que está en la sintonía de nuestro trabajo a través de las diferentes plataformas. A Nery Ruiz Díaz, para Franco, a Gladys Orineira, ojalá no quede ningún franqueño sin entrar a ese pequeñísimo estadio, dice Gladys. Vamos Franco, Salvita querido, el mejor relator, dice Juan José, gracias Juanjo. Era en el dice, en el bicentenario del Pacayón, si el campeonato en Cacupé tiene que ser en Cacupé. Yo eso sí creo, se pudo, bueno, después vamos a hablar del tema. Hoy estamos en modo fiesta. Franco, ciudad de narcos, no, así no, vamos Franco. Mirá que todas las ciudades de nuestro país son ciudades de eso, si es que vamos a ir al caso. Un gran saludo a toda la gente que ya nos sintoniza a través de City TV, la señal en YouTube también. Ya estamos con todos ustedes, por lo que va a representar el desarrollo de esta última fecha del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Este certamen apasionante realmente que ha conseguido, esperemos que sea así, vestuarios, porque los protagonistas serán los jugadores. Esperemos que ellos y los entrenadores, esperemos que el público, el arbitraje, que si tenemos que hablar de ellos, hablemos bien. Definitiva del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Charlie Alemán. Cacupé Slots, más de 80 máquinas multijuegos y el shot más rico de toda la cordillera. Te aguarda a 50 metros de la Plaza Teniente Fariña. Supermercado San Vicente 1 y 2, el que más barato vende en toda la cordillera. En Ruta Mariscal Estigarribia y Mallorquín, y Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 50 en Potrero Poí. Eribel Echeverría, concejal departamental de Cordillera. Lista 1, opción 7. Involucrate, somos diferentes. La municipalidad de Cacupé, el progreso y el deporte van de la mano. Administración Diego Riveros. Mario José Gómez, lista 1, opción 4. Juntos renovemos. La municipalidad de Caraguatay con su intendente Nery Brites da la bienvenida a todos los visitantes al departamento más lindo del país. Súper pronto, mayor calidad, mejores precios. 8 de diciembre, esquina Teniente Fariña en Cacupé. La seccional colorada número 130 se une a la fiesta del Salonismo Nacional y respalda al seleccionado caacupeño. La municipalidad de Eusebio Ayala da la bienvenida a nuestro departamento. A través de Alentándote, dice Jessica Guido Florentín, que ahora juegan, está marcado para las 21, pero no creo que arranque exactamente a las 21. 21 horas es el horario marcado, pero veremos. Saludo a la hermosa Lorena Benítez, dice Miguel Rolón. No vayan a usar nuestra plataforma, nuestro canal para tu piropo, mi querido Miguel, Así no, Miguelito, así no. Bueno, señores, ya estamos esperando enseguidita por el retorno de los protagonistas al terreno de juego para este compromiso que está marcado para las 21 horas. Para las 21 horas está previsto este partido. Hola tío, hola yo, ¿cómo te va? Samuel Caballero, saludos de España. Fuerte abrazo a Eder Silvero también, vamos Franco. Un gran abrazo a todos los franqueños, con gran respeto y con mucho cariño. Ustedes saben, nosotros somos cacupeños, pero con un tremendo respeto, un gran cariño a toda la gente de Franco, de Paranaense, de todos lados. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos. Trataremos de hacer el trabajo más ecuánime posible, como siempre lo tratamos de hacer. A veces se va un poquitito el corazoncito, pero bueno. Acá estamos para este partido, señor. Dan González, gobernador. Juntos somos el cambio. Lista 3. Depósito San Antonio, de los cimientos al techo, todo para la construcción en Gaudioso Núñez y Segunda Proyectada. Teléfono 0511 24 36 59 y 0981 63 47 08. Estéreo Bar, tu lugar favorito. Sí, señores, ya estamos esperando por el retorno de los protagonistas. Ya ambos equipos fueron a vestuario para recibir en el extranjero. La abogada el equipo de Franco, que tiene varios jugadores experimentados, definitivamente, gente que tiene varios campeonatos ya a cuestas, como René Jiménez, como Rodolfo Pitu Román, como Héctor Gelman, como el Chino López, como Marcos Amarilla. Realmente el plantel comandado técnicamente por Andrés Paté Bogado, con mucha experiencia. De empresarios cristianos, eso es de ganar
la empresa, así que es muy fructífero. Cúspide del Cerro Cacupé, kilómetro 48, con la mejor calidad y la mejor atención. Granja Kim es lo que mereces. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trociug. Distribuidora Diagonal, su teléfono es el 0511 24 22 92, está en el kilómetro 55, aquí. Ruta 2, kilómetro 51 y medio, teléfono 0981 97 98 31. Hablamos de Dulce Tentación. Un gran saludo al querido compañero Carlos Ovella, impresionante marco de público desde Asunción, presto para ver el mejor futsal del mundo. Saludos, mi estimado Salva, y buena jornada para vos y todo tu gran equipo, para vos también, Carlitos, para toda la familia. Vamos, Cacupé, dice Lucas Antonio Molinas. Esto, señores, está a punto de arrancar ya en instantes más. Los protagonistas, los futbolistas, los salonistas de ambos planteles de vuelta irán hasta el terreno de juego. Aquí estamos con esta nueva edición del Campeonato Nacional. Despertó, saludos de Vallemí, a Diego Castro, con la figura de la Copa, Oscar Gabriel Escobar, saludos para Gaby David, de San Juan de Pomuceno, un saludo para todos, realmente gracias por estar presentes con nosotros en esta nueva transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Galeano, instalaciones eléctricas, industriales, domiciliarias, montaje de transformadores, extensión de líneas de media y baja tensión, servicio de 80 y 0983 20 85 47, Artes Gráficas Eco, AJJ SRL. Como siempre, la distinción en calidad para sus impresos. Compromiso, capacidad de gestión, más que compromiso. Cuando ya está el equipo cacupeño pisando el terreno de juego, ya Cacupé a la cancha, señores. El equipo dueño de casa con toda la expectativa de su gente, con la expectativa del público. La selección cacupeña de fútbol de salón con esta brillante oportunidad de lograr la tercera 4. Hace casi 20 años, esa fue la última conquista del seleccionado cacupeño. Aquí estamos ya para lo que va a representar este compromiso. Cacupé con su tradicional camiseta amarilla y vivos verdes. Presidente Franco seguramente hoy utilizará la alternativa, la camiseta azul. Pero aquí estamos, señores. No conseguí entrada hoy a Cairo, dice Cristian, pero vamos a ver por acá, dice, gracias. Lucas Antonio, fuerte abrazo a toda la gente que está en la sintonía de nuestras diferentes plataformas, a través de City, Radio y TV, a través de GLS Group, a través de Icar Sports. Aquí estamos con el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Charlie. Maxi Color Producciones, remeras, camperas, cartelerías, choperas, sublimadas en general. Teléfono 0986 51 59 43, Ruta 2, Casi Mallorquín. IP. Hablando de Mini Market MG, nuestro querido amigo Chelo envía un saludo cordial a todos los integrantes de la promo 38 de la Escuela Agromecánica de Cacupé. Hoy en día, Instituto Técnico Agromecánico. Escure Beer House reabre sus puertas para celebrar el orgullo de ser cacupeños. En General Roa, esquina Capitán Domínguez, después del partido, todos a Escure Beer House, que hoy reabre sus puertas. Un saludo cordial a nuestro querido amigo Carlitos Escure, que está en sintonía y preparando el Smart gigante para acompañarnos en esta transmisión. Maki y compañía, estación Puma, en el kilómetro 52 te espera la mejor calidad, el precio en combustible es el que más te conviene, la atención es de lujo en Maki y compañía. Juntos somos el cambio. Gloria de Paredes, concejal departamental por Cordillera. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Chipería Luz María, la chipa más rica en el kilómetro 52 de la Ruta 2. El teléfono es el 0985 94 25 96. Bodega Lubín, frescura, tradición, buen servicio, con los mejores precios, con Honor Coronado, lista 1, opción 5. Muy bien, señores, trabajando todo el equipo de Radio y TV City. Para esta cobertura ya están los protagonistas en el terreno de juego. Está todo previsto, señores. Presidente Franco. El equipo de Presidente Franco con Ever Almirón e Iván Dávalos son los dos arqueros. René Jiménez, el Pitu Román, Alejandro Núñez, Héctor Gelman, Daniel Benítez, el Chino López, Víctor González, Marcos Amarilla y Marcelo Penayo. Es el equipo, es el plantel. Ahí está Cacupé, Ángel Patecha, José Gil Melgarejo, Marcos García, Juan Salinas y Julio Zamudio. Ever Almirón, Alejandro Núñez, Héctor Gelman. La presencia de Rodolfo Román y Daniel Benítez, los hombres comandados técnicamente por Andrés Patebogado, son los quintetos iniciales anunciados para este compromiso que arrancará en algún momento más.
Los suplentes en KQP, Alberto Enciso, Walter Fariña, Hipólito Segovia, está Falcao Rivas, Adrián Torales, Daniel Osuna y Oscar Rolón. Son los 2 entonces de KQP, todos habilitados para esta jornada. Señoras, señores, enseguidita tendremos los primeros instantes de este compromiso, Charlie. KQP Slots, 80 máquinas multijuegos y el shot más rico de la cordillera, a 50 metros de la Plaza Teniente Fariña, aquí en KQP. Eribel Echeverría, concejal departamental de Cordillera. Lista 1, opción 7, involucrate, somos diferentes. Supermercado San Vicente 1 y 2, el que más barato vende en toda la cordillera. Ruta Mariscal Astigarribia en Mallorquín y Ruta Mariscal Astigarribia en Potrero Podí, kilómetro 50. La Municipalidad de KQP, el progreso y el deporte van de la mano. Administración Diego Riveros. Abogado Mario José Gómez, lista 1, opción 4. Juntos renovemos. La Municipalidad de Caraguatay con su intendente Neri Brites da la bienvenida a todos los visitantes al departamento más lindo del país. Súper pronto, mayor calidad, mejores precios. Te aguardan 8 de diciembre, esquina Teniente Fariña en KQP. La seccional colorada número 130 se une a la fiesta del Salonismo Nacional y respalda al seleccionado cacupeño. La Municipalidad de Eusebio Ayala da la bienvenida a nuestro departamento, a los deportistas de todo el país. Administración Víctor Coscorito Jiménez. Sí, señor. Aquí estamos con el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. El desarrollo de esta competencia que va llegando a su final prácticamente. Señoras, señores, un fuerte abrazo para todos. Saludos a cada uno de los que hacen su reporte de sintonía. Edgar Fariñas de San Lorenzo, cacupeño, una familia cacupeña, también observando, por supuesto, todo esto. Estamos viendo en pantalla también el zócalo del querido amigo, el doctor Henry Ocampos. Gran opción para concejal departamental. Le tenemos mucha fe los cacupeños a Henry Ocampos, amigo Henry Ocampos. Muy bien, señores, aquí estamos listos para el arranque del partido. Vamos a ver el seleccionado cacupeño. Últimos detalles previos, controlándose siempre lo del banco de suplentes, controlándose todos los detalles, señores. Aquí esto está a punto de arrancar, Charlie. Denis Lichi, gobernador de Cordillera. Todos somos lista 1. Bodega Santo Tomás, todas las bebidas, la selección cacupeña. Pantalla gigante para los vecinos del kilómetro 59 de la ruta 2. En mi patio, dice Rubén Conejo Borbón. Sí, señor, un fuerte abrazo para Conejo, para todos los vecinos también entonces allí observando la transmisión a través de City TV, de Icar Sports. Estamos por YouTube y por Facebook con todos ustedes para esta definición del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Está para mover el representativo del presidente Franco. Va a arrancar este compromiso, señores. Eliminamos el tema del sonido ambiente porque era imposible y pedimos la disculpa del caso. Sé que a mucha gente le gusta, pero era o eso o nosotros, y yo sé que muchos van a preferir el público que nosotros, pero nosotros también queremos cumplir con ustedes. Así que sepan entender este asunto. Realmente mucho esfuerzo ha hecho la federación por dotarnos con la municipalidad de un estadio, pero no están dadas las condiciones técnicamente hablando para que todos estén de buena manera. Autorizan los árbitros, allí ya se mueve la pelota, ya está en marcha el partido entre los equipos de KQP y Presidente Franco, Charlie. Supermercado San Vicente, que lo tiene todo y al mejor precio. Aquí te presenta, señoras y señores, con ustedes Salvador Icar en esta primera etapa. Esta es la salida que va correspondiendo al equipo de KQP. Allí va controlando la pelota desde el fondo. Está moviendo el representativo de la selección cacupeña, tocando la pelota. Estaba por el sector zurdo. Atención, allí la tiene Marcos García. Estaba la habilitación un poquitito más atrás, tratando de mover el representativo dueño de casa en estos primeros instantes del compromiso. La pelota va siendo recuperada por la gente de Presidente Franco ahora. Ahí está el toque. Atención, bien la marca. Está peleando el cuadro cacupeño, pero avanza Franco. Atención con esto. Vino marcando muy bien otra vez KQP. Y se viene el avance. Ojo con esto, vino el remate, la pelota que se termina desviando y casi llega la primera conquista para el equipo nacional, para el equipo cacupeño. Allí estaba Marquitos García, estuvo cerquita el equipo cacupeño, Charlie. Celeste amarilla, senadora, vota donde más les duele. Vota lista 2, opción 6. Dan Alberto González, gobernador. Juntos somos el cambio. Lista 3. Humberto González Torres, senador, lista 21, opción 15. Chila 20, 23.
Maki y compañía. Estación Puma, kilómetro 52 te espera la mejor calidad. El precio en combustibles es el que más te conviene. La atención es de lujo. Maki y compañía, Estación Puma. Juntos somos el cambio. Gloria de Paredes, concejal departamental Paul Cordillera. Industrias Patecha, tradición bien hecha. La salida que será para el representativo de Cacupé, apenas se recupera el golero. La verdad, muy difícil de repente poder observar todo también por la cantidad de público presente, la gente que se levanta. Cuando veíamos la reiteración del remate, se le queda trabada la pierna. Se le queda trabada la pierna al golero. Y ojo con esto que puede ser peligroso, pero allí ya se va recuperando. Ya se va recuperando. Entonces el arquero del equipo de Presidente Franco, ya se cumplió el tiro de esquina. La pelota que va quedando nuevamente para el equipo cacupeño. Ahí estaba la salida, el intento ofensivo. El balón que se va a perder por un costado será lateral, que va a corresponder nuevamente al representativo de Cacupé, que busca el avance. Ya estaba la marca, tratando de salir el representativo del Presidente Franco. Ahí está apretando bien Cacupé, robaba de buena manera. Entra fuerte el hombre de Franco, trancada, lícita, no hay infracción, avanza Franco ahora, pero corta oportunamente García y se viene la réplica para el equipo cacupeño, atención, ahí está el avance, viene, el primero está el remate y afuera, el remate afuera, se salvó el arco de Presidente Franco, tremenda contra del equipo cacupeño, el disparo cruzado era el primero, fue lo más claro hasta ahora en este compromiso para el representativo dueño de casa, Charlie Alemán. Chipería Luz María, las chipas más ricas están en el kilómetro 52 de la ruta 2. El teléfono es el 0985-942556. Bodega Lubin, frescura, tradición, buen servicio con los mejores precios. En calle del Maestro Casi Asunción, en el barrio Loma, te aguarda Bodega Lubin. Y queda sentido ahora el jugador de la selección cacupeña tras esa última jugada. Aquí estamos con el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Es la última fecha, es el último partido en el choque que debían haber jugado por el tercer puesto Paranaense y Ñembú. Ya no lo jugaron. Se definió nada más ya desde el punto penal al tercero de este campeonato. Para muchos ese partido por el tercer puesto luego ya es un virorey, y más todavía si no hay ningún tipo de premio, ¿verdad? No tiene sentido y decidieron jugar fútbol de salón, desde el punto penal definir. Ahora lo que quiero decir nomás es que es totalmente una falta de seriedad hacer una cuestión así. Si se tiene que jugar, se tiene que jugar y punto. O si no se establece desde un principio. Si dos equipos llegan a la última fecha sin posibilidades, se define por sorteo o por jaquembó o por como sea. Pero realmente una absoluta falta de seriedad por parte de la Federación Paraguaya de Fútbol. 000, asistencia técnica, montaje, reparación de cámaras frigoríficas. Van al piso, a Zamudio no hay falta, dice el juez. Será salida nuevamente que va a corresponder al representativo del Presidente Franco. Ahí estaba controlando la pelota el jugador Rodolfo Román, trata de cargar a Orbeño, linda la jugada y se viene la carga, atención, vamos Cacupé, ahí estaba el intento, Zamudio que termina cayendo, no pudo dominar ese balón, cuando avanzaba bien el equipo cacupeño con velocidad en ese buen intento. Ahora la réplica para el equipo del Presidente Franco, pero ya estaba anulada la jugada porque no se había autorizado. Veremos qué determinación toman los árbitros, pero habrá pelota que va a corresponder después al equipo de Franco seguramente. ¿Qué pasó? Está discutiendo ahí uno de los jugadores del Presidente Franco con uno de los árbitros. Quedó algo mojado el piso, como es costumbre, y aquí será después salida que va a corresponder al cuadro visitante. Derlis Maidana, senador con honor colorado. Lista 1, opción 5. Derlis Maidana con honor colorado. Cal, cemento, ladrillos, varillas, todo en María Sonia, distribuidora en Loma Guazú, teléfono 0511 24 33 08. Un fuerte abrazo al querido amigo Julito Coronel, allá en Coronel Oviedo. Un fuerte abrazo, Julito, y después de mucho tiempo volvimos a contactar, así que un placer realmente al querido Coy de Coronel Oviedo poder dialogar. Ya vamos a estar permanentemente charlando de vuelta de esto que tanto nos gusta, que es el deporte. Aquí se viene la salida que va correspondiendo al representativo de Presidente Franco desde el fondo. Linda la jugada por parte de Pitu Román, el remate, la verdad que se desvía. Balón por un costado, será lateral que va a corresponder nuevamente al equipo de Presidente Franco, que lentamente comienza a emparejar el partido. Estudio jurídico del abogado Hugo Becker. Asuntos civiles, penales, niñez y adolescencia. Los 7 días, las 24 horas. Teléfono 0976
162-990. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente. Votemos a Henry Ocampos. Hace que suceda. Lista 1, opción 6. La ancha ahora para Cacupé. Viene el primero. El arquero termina sacándole el gol a la selección de Cacupé, que llegó con mucha velocidad, con rapidez. Estuvo cerquita el seleccionado cacupeño de la Apertura. Muy buena la intención ofensiva de la selección cacupeña, que estuvo muy pero muy cerca. A Bruno Fariña, a toda la gente, al Duende Silio, saludos. Bueno, muchísima gente que está. No vamos a poder leer todos sus saludos aparte. Usted tiene que comprender que tenemos en 4 plataformas distintas y es muy difícil. Es muy pelota mal entregada en una salida de tiempo. Ese aspecto se ve. Que gana el día de hoy será el campeón. Si es que hay empate, mañana tendremos partido extra. Capacidad de gestión más que comprobada. Por el fondo será reposición, habrá salida nuevamente que va a corresponder al representativo de Cacupé. Ahí le terminó. Limadas en general. Teléfono 0986-500. Parejo, Cacupé ha tenido las mejores chances. Trata de marcar el representativo franqueño. La pelota que va por la zona derecha. Estamos. House. Cacupé Slots, más de 80. Avanza presidente Franco, allí estaba la pelota. Balón que queda otra vez por el sector derecho. Vino el remate, otra vez la defensa. Opción. Ahí está teniendo el balón nuevamente el equipo cacupeño. Trata de salir. Está teniendo la Marcos. Pelota que va por la punta. Zamudio que la baja y después el remate mal, equivocado y afuera. Será reposición. Deseo de pronta recuperación al querido doctor. Está tumbando en fuerza y recuperación pronta para Mario José Gómez en toda. Anterior entonces, en donde el equipo de presidente Franco estuvo muy... Era gol de Franco, dice la verdad, yo por el tentativo del presidente Franco de la Apertura. Denis Lichi, gobernador de Cordillera. Todos somos lista 1. Bodega Santo Tomás, todas las bebidas, la mejor atención. Fidel Agüero en Entre Ríos, República Argentina, toda la gente que está sintonizando nuestro trabajo. Aquí se viene la salida. La pelota que va a corresponder nuevamente al representante que tuvimos y que hoy se presenta como una opción más que válida para la Cámara de Senadores para el próximo 30 de abril, por el partido o por la Alianza Encuentro Nacional en este caso. La salida será para Cacupé, apenas se reanuda el compromiso. Una vez más, estamos observando la reiteración, la pelota que va al travesaño, pica. Bueno, desde nuestra posición y desde la posición de nuestra Cámara, que justamente está la cabina nuestra. Quería hacer que no, Charlie Alemán. Abogado Rubén Bobadilla, concejal municipal, apoya a la selección. Lindo el avance el representativo dueño de casa. Pelota que se pierde por un costado, será lateral. Buscará la pelota y la salida nuevamente el representativo de Cacupé en estos primeros minutos del compromiso. Ahí está, teniendo la pelota nuevamente el representativo cacupeño. Viene manejándola, balón que va hacia el fondo, la va controlando Zamudio. Quería tocarla para atrás, pero ya la perdió. Busca salir ahora rápidamente el equipo de presidente Franco. Se repone bien en la marca Cacupé. Ahí estaba el intento, buscando tener la pelota. Nuevamente el equipo de Franco, pero bien la marca. Recuperaba por esa zona el jugador de la selección cacupeña y el representativo. De escapar de muy buena manera, atención por allá. Vino la marca oportuna, estaba cubriendo bien el Pitu Román dejando. No es indiferente a su... Después, ahí vino el envío, bien la marca. Atención que había un fuerte golpe. Me gusta el de Franco y después otro cruce más. Ruta 2, kilómetros 51. Clara para Cacupé, pero no convierte. Es tiempo también. Gobernador. 5 minutos al compromiso. Desde el fondo, ahí estaba teniendo la pelota Héctor Gelman. Saludo a toda la gente, a todos los compatriotas que nos está observando en esta transmisión a través de City TV, a través de Icar Sports, a través de Ñuponá Comunicaciones, a través de Mi TV, a través también de Deporte Total. Estamos ingresando al tramo final de este primer tiempo del partido. La pelota que va, vino el remate y termina quedándose con esa pelota Angelito Fatecha. Volvió a llegar bien en esta última también el equipo de presidente Franco. Va saliendo Cacupé. Mucha gente decía que Cacupé es mucho más equipo que Franco. Puede ser que haya jugado muy bien hasta ahora en el campeonato, pero Franco es presidente Franco. Tiene tremendos jugadores, un excelente director técnico, salonistas de mucha experiencia que saben de este tipo de partidos.
Y definitivamente eso puede marcar también la diferencia a su favor. Cuando hay una fuerte falta, fuerte la infracción, habrá tiro libre que va a corresponder al equipo de Franco. La falta de marcó sector izquierdo de el ataque del representante del Senado. Necesitamos alguien que así lo entienda. Por eso el 30 de abril, vota lista 9, opción 12. Paulo Reichard es el mejor. En la salida que corresponderá nuevamente al representativo del presidente Franco. Ahí está el saque manual. La pelota que va quedando para atrás. Teniéndola ahora Iván Almirón. Trata de salir Ever Almirón, perdón. Iván Almirón, un gran amigo que tenemos en el sur del país. Un fuerte abrazo para Ibar Almirón en realidad. También para Iván Almirón en la ciudad de equipo cacupeño. El toque equivocado. Masivas variantes. Hay cambio también en el arco del equipo de presidente Franco. Se va a retirar Almirón para permitir el ingreso de Iván Dávalos. Iván, que tiene un potente remate de derecha. Es un arquero que patea bastante. Así que ya lo vamos a tener en el terreno de juego al número 19, Iván Dávalos. Ya lo tenemos. A partir de ahora, Iván Dávalos en la cancha, en el arco del equipo franqueño. Depósito San Antonio, de los cimientos al techo. Todo para la construcción. En Gaudioso Núñez y segunda proyectada. El teléfono es el 0511 24 3659 y el 0981 634 708. Se salvó el arco de Cacupé. Se salvó, pero de milagro, el arco de Cacupé. Esa pelota que iba hacia el pórtico y termina siendo desviada cuando Ángel Patecha ya se arrojaba hacia el caño derecho, termina desviando. Daniel Benítez estuvo cerquita, presidente Franco, fue otra clara otra vez para Franco, que se pudo haber puesto en ventaja. Será salida para el cuadro cacupeño, pelota para Patecha, sale de su área, ahí está Ángel, Ángel teniendo el balón, la pelota larga, el golpe de cabeza termina siendo defensivo. Estamos en los últimos 4 minutos y segundos de este primer tiempo del encuentro. Por ahora una final bastante reñida, bastante apretada, sin muchas situaciones claras de conquista y sin goles todavía, pero eso creo que puede caer en cualquier momento. Ahí está Angelito, moviendo la pelota Cacupé. El toque iba de Falcao, atención, ya el balón se pierde por el fondo. Será reposición de arco que va a corresponder a Dávalos. Ya está sacando Dávalos. Teniendo la Dávalos nuevamente. Trata de salir Franco. Apretaba bien Cacupé. Ya recupera el equipo de la Villa Serrana. Será saque de costado. El lateral que se va a cumplir. Ahí estaba el envío. La pelota que va para el fondo. La tiene Ángel Patecha. Ahí está Ángel. Le va a pegar Ángel. El remate de Ángel. Termina quedándose por el camino esa pelota. Otra vez el balón va para Patecha. Ya dejándola para García. Moviéndola el equipo cacupeño en el fondo. Está cerca nuevamente Patecha, pero prefieren tocarla un poquitito más adelante. Ahí estaba el envío, hacia la punta ahora. Atención, busca la carga Cacupé. Ojo que estaba destapado, vino el remate cruzado, está ahí el arquero. Otra vez el arquero respondiendo muy bien Cacupé con el juego de siempre de los toques y tratando de cerrar. Lo lograba, pero el arquero estaba muy, pero muy atento para responder. En esta oportunidad estaba el golero Iván Dávalos. Trata de salir nuevamente el equipo cacupeño desde el fondo. Será reposición en el último rincón de la cancha que va a corresponder a Cacupé. Por ahora el partido continúa con el marcador en blanco. 0 para Cacupé, 0 para presidente Franco. Ahí venía el envío. La pelota que va quedando. Después del fútbol de salón, todos a el comisario. En esta jornada sabatina para disfrutar del chop más rico y frío del condado. En el comisario, al costado de la Plaza Teniente Fariña. Y por supuesto los mejores productos y los de mejor precio en Supermercado San Vicente. Aquí se viene la salida que va a corresponder al equipo de presidente Franco, Charlie Alemán. Estéreo Bar es tu lugar favorito. Tiene billar, tragamonedas, mucha diversión. Ruta 2, kilómetro 52. Viernes a domingos desde las 21 horas. Estéreo Bar, si no lo conoces, no conoces Cacupé. Cuando carga presidente Franco, atención, allí está el remate gol. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de
de Presidente Franco. La pelota rematada por el golero. El balón que va, se desvía y finalmente allí en la boca del arco aparece Daniel Benítez para mandarla al fondo del arco para que Presidente Franco se ponga en ventaja. Les decía, Iván Dávalos tiene buen remate derecha, le pegó desde larguísima distancia, sorprende a Fatecha, se le escapa al portero cacupeño y ahí en la boca del arco, en el área, aprovechando esta situación, aparece para mandarla al fondo Daniel Benítez y la apertura para el equipo de Presidente Franco. Daniel Benítez pone el 1-0 para el equipo de Presidente Franco. Aventaja ahora el cuadro del este del país a la selección de Cacupeña. Daniel Benítez y el 1-0 para el equipo de Presidente Franco. El gol se produjo a los 17 minutos de esta primera etapa y lo viste aquí en vivo. Sí, señor. Gran gol finalmente por parte de Benítez porque estuvo atento a la jugada, porque estuvo permanentemente oliendo como trata de sacarla bajo el arco, pero ahí estaba Benítez para llegar al primer tanto del compromiso. En un partido muy, pero muy parejo, un leve error del arquero, que me parece se da más por lo sorpresivo del disparo por parte de Dávalos. Y de esta manera entonces, Presidente Franco se pone en ventaja 1-0, Charlie Alemán. Técnica, montaje, reparación de cámaras frigoríficas, Refrigeraciones Santa Ana es el pionero en que estaban diciendo y ahí está. Bueno, muy bien, está ganando Presidente Franco 1-0. Yo no creo que jueguen para un partido extra, ¿eh? No creo que ninguno de los dos se arriesgue a eso por más recaudación que se quiera tener, ¿eh? No lo creo. Cuando estamos observando de vuelta algunas situaciones del equipo cacupeño también en este duelo. Y ahí estaba el gol por parte. Vamos a ver cómo reacciona Cacupé a todo esto. Tramo final del primer tiempo. Que es un arma que debe ser utilizada cuando tenés. Cuando avanza nuevamente. Atención, ahí estaba Benítez. Corta oportunamente Rivas. Y ahí va Dani Benítez a pedir el aliento del público del Presidente, porque se ve claramente que se va y se arroja en la banca. Ojalá que esto no se descomponga. Ahí los cacupeños con los árbitros. ¿Por la presión de sí o para...? José Melgarejo amonestado por la reacción. Y sí, el árbitro, primero uno, le saca la amarilla. Y después viene el otro árbitro. ¿Y le recomienda? Corresponde al equipo cacupeño, Charlie. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Chipería Luz María, tiene las chipas más ricas. 42. En este preciso momento se va a ir la primera mitad del compromiso. Veremos si hay tiempo que Cacupé cumpla. No, ya no hay tiempo para nada más. Final del tiempo en este compromiso. Presidente UPA, atención, pasó algo allá con el arquero. El partido se puede suspender, como había un jugador cacupeño cerca. Pero no, y los otros vinieron a reaccionar también ahí los de freno de Cacupé. Bueno, absolutamente innecesario todo esto. Tienen que calmarse los cacupeños por sobre todo porque están perdiendo y porque Cacupé es local. Allá va, opa. Fueron hacia el árbitro, está sacado, no lo puedo divisar desde aquí. Fue expulsado, fue descalificado. Pero eso no justifica la reacción de los hinchas, o de un hincha desubicado, porque fue una botella, justo cuando ya terminaba el primer tiempo, cuando se retiraban los jugadores de ambos equipos. Final del primer tiempo. Circo, a ver, ¿cómo le adjudicaron un circo al arquero de Presidente? Todos somos Lista 1. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. No pidamos soluciones a los mismos de siempre. Saber que se puede. Renovemos con honor, renovemos con capacidad, renovemos con trabajo, renovemos con honestidad. Buscar el progreso para
cordillera. Doctor Mario Gómez, Ese es de los cordilleranos. Voy a legislar y a gestionar. Voy a golpear todas las puertas que sean. Renovemos. Doctor Mario Gómez, diputado por Cordillera. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511-242292, kilómetro 55, KAQP 1017. A partir de este momento, toda la emoción del fútbol está en City Sports con Salvador Ícar. Bueno, seguimos con ustedes aquí en esta cobertura del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Muchas gracias a todos porque estamos compartiendo esta cobertura con anfitriones. Por más que seamos puteados por ustedes, nos debemos, es cierto, a la audiencia, pero nos debemos también a los compañeros, a los colegas. Siempre nos tratan muy bien cuando a nosotros nos toca ir, así que vuelvo a aclarar esto. Y bueno, si nos aguantan, nos aguantan. Si no nos aguantan, igual les agradecemos mucho el hecho de estar. Saludos a David Benítez. También a Bollo, que está mirando las Colonias Unidas. Ojalá que esto no pase a mayores. La reacción de algunos dirigentes, que no deben ser así. Los dirigentes son los que tienen que poner la calma. Ellos son los que tienen que poner la calma. Fuerte abrazo al querido Toro Blanco, observándonos en Ñembuy también, viendo el partido. Disculpen que ahora recién estoy leyendo los mensajes, es que era imposible por las condiciones técnicas que les decía. Y lo importante es que estamos con ustedes tratando de cumplir de la mejor manera posible, como lo hicimos en todo el campeonato. Y aquí estamos ya listos para lo que va a ser el segundo tiempo en algún partido más. En algún momento, usando nuestra repetición de que la pelota, otros ven afuera y otros, los que no son tan fanáticos, los que son un poquitito más coherentes, ven lo que en realidad se vio. Ahí estamos observando de vuelta la agresión al arquero de Presidente Franco. Miren, puede ser fuerte, despacito, más o menos fuerte o muy despacito, pero le tiraron una botella. Y no solamente eso, le acertaron. El solo hecho también que está observando todo esto. Un fuerte abrazo al querido Lorenzo Mendoza. Hoy desde la tranquilidad de la casa observando. La verdad sí, fue todo un tema el asunto de las entradas. Fue todo un tema el asunto de las entradas. Al querido doctor Henry Ocampos, gran candidato a concejal que tenemos. Uno de los políticos de un futuro brillante, me parece. No solamente por la carrera política en sí, sino por el don de gente que tiene. Así que mucha fuerza, Henry, en lo que resta de su campaña también. Podremos estar en uno o en otro bando políticamente hablando, pero como le decía Paulinho Reichard, podemos estar en partidos distintos, pero realmente creo que hoy también tenemos que comenzar a aprender a votar a las personas y a los proyectos, y no solamente por los colores y las listas. Creo que así debería ser, y esperemos que así sea. Bueno, señores, se pone en marcha el segundo tiempo. Ya movió el equipo cacupeño. La salida para el representativo dueño de casa, que está perdiendo el compromiso por 1-0. Aquí trabaja el equipo de Icar Sports para Radio City. Chito, desde Capitán Vado. Fuerte abrazo. Aquí será salida que va a corresponder al Herman. El remate al medio, corta bien Cacupeño, se viene la réplica. Avanza el equipo cacupeño ahora, atención. Oportuno el cruce a través del Pitu. Echando esa pelota por un costado, será lateral que va a corresponder al equipo cacupeño en el arranque de este segundo tiempo, Charlie. Bodega Lubín, frescura, tradición, buen servicio con los mejores precios del maestro Casi Asunción, barrio. Toda la gente que nos escucha en San Ignacio, Misiones, en San Juan, en todo el territorio de ese hermoso departamento también. Cuando quiera la carga el equipo cacupeño, la pelota que se desvía por un costado, será lateral que va a corresponder al representativo cacupeño. La pelota que ya va para atrás, para el Puma Pereira, para todos los ex salonistas del Sport en Barrio Obrero que nos están sintonizando. Aquí será salida para el equipo de Presidente Franco. Era malo el pase. Será reposición de costado, habrá la 9:43 en ruta 2, casi Mallorquín. Y le digo a Pochi, por favor, no me mande fotos de lo que está viendo, lo que está tomando, lo que está comiendo. Por favor, porque acá estamos secos. Aquí se viene la salida, secos y con calor y con sudor. Pero después seguramente en el comisario con Vallemí, Lucho Miranda, un fuerte abrazo a toda la gente de Vallemí, a los grandes amigos. Aquí se viene la salida, pelota larga, está para marca.
Balón, que el campeonato está muy baja la red. Tenía que haber estado un poquitito más alto. Sí, me acuerdo que hiciste un par de veces. Nada más que para que se corrija para otros eventos. Será saque de meta que va a corresponder al representativo cacupeño que pierde el partido por 1-0. Todos los caminos conducen al cambio. Ingeniero Eche, diputado. Lista 2, opción 3, Eche, diputado. Y Catuña cambia. ¿Vos te acordás de Granja Don Manucho? Sí. Fulgencio Yegros, Carabota. Es Sí. nuestro amigo. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Sí, un fuerte abrazo a toda la gente de Don Manucho. Realmente las verduras que se producen allí en la granja Don Manucho, vendida por el equipo cacupeño. La pelota que la tiene en Gelfatecha. Se complicaba Cacupé, bien la marca del presidente Franco. Atención, ahí termina recuperando Franco. No hay falta, dice el juez. Será saque de costado lateral que va a corresponder al representativo del Alto Paraná. Mini Market MG de la ruta 2 kilómetros 61 en Firmaste hoy, José, me contaban los amigos franqueños de la multa a Franco. Pero si cometieron lo que se denunció por parte de la Federación Cacupeña, bueno, yo no sé qué ganamos en el deporte cuando hay la Federación Cacupeña, alguna multa va a recibir por ese botellazo. Porque así dice el reglamento. Claro. Entendida rápida ahora para el equipo cacupeño por intermedio de Cachito Melgarejo. Atención, esto tiene que terminar en gol, vino el toque. Bien la marca, bien parado Franco. Tácticamente perfecto lo del presidente Franco hasta ahora en lo que va del partido. Escure Beer House reabre sus puertas para celebrar el orgullo de ser cacupeño. General Roa, esquina Capitán Domínguez. Después del partido, todos a Escure Beer House. Ahí estaba la marca a la salida. Saluda a Carlitos que reanuda entonces la actividad también en Escure Beer House. Aquí se viene la salida que va a corresponder al representativo. Y hoy para merendar estuve por Industria Fatecha, por la panadería Fatecha, aquí cerquita. En el barrio, ¿ahí ya es Buenavista o es Loma ya? Loma. Ya es Loma, y desde la otra cuadra de la radio ya es barrio Loma, estuvimos ahí en el local, también estuvimos anteriormente en el local de la Ruta 2, y realmente los productos de Industria Fatecha son espectaculares. La verdad, aquí no solamente es una cuestión de tradición, sino es una cuestión de calidad. Realmente sensacionales, las cosas dulces, las cosas saladas, hasta la hierba que compré ahí más rica. Sí. Acá se viene la salida para el equipo franqueño, atención el remate, la pelota que va afuera. Será saque de meta que va a corresponder al equipo cacupeño que está perdiendo el partido por 1-0, Charlie. Cacupe Slots tiene 80 máquinas multijuegos y el shop más rico de la cordillera. Tu casino favorito está a 50 metros de la plaza Teniente Fariña. Supermercado San Vicente 1 y 2, el que más barato vende en toda la cordillera. Ruta Mariscal Estigarribia y Mallorquín y Ruta Mariscal Estigarribia kilómetro 50. Sigue presentando este super relato de Salvador Icar. Full por YouTube. El grupo Sexta Feira de Orqueta, saludos, impecable. Henry Moral de Orqueta, un fuerte abrazo, Henry, a toda la familia, a toda la gente del fútbol del Salón de Orqueta. Vino sacando Ángel Fatecha, estuvo cerquita. El equipo de Franco del segundo con un arma que le ha redituado beneficios en lo que va de este campeonato, ya en el partido anterior. Y ahora, porque el gol llegó. El Echeverría, concejal departamental de Cordillera, lista 1, opción 7. Involucrate, somos diferentes. Señor Emiliano Gauto, a toda la gente de Mi TV. También gracias por la confianza y por la sintonía, por estar presentes con nosotros en esta cadena del gol. Se vienen grandes cosas para hacer también en la Copa Libertadores de América. Aquí se viene la salida. Pelota que va quedando nuevamente por Garejo. Ya vino la marca. El despeje largo. Será reposición de meta que va a corresponder al representativo de Cacupé. El partido continúa con victoria del presidente Franco. Es tiempo del cambio en la cordillera. Es tiempo del cambio, es tiempo de Denis Lichi, gobernador. Llegamos a los 5. Sin calidad de Cacupé. El progreso y el deporte van de la mano. Administración Diego Riveros. Abogado Mario José Gómez. Lista 1, opción 4. Juntos renovemos. El cambio de horario nos liquidó, dice el querido. Ese tiro de Dani Osuna. Será salida que va a corresponder al equipo. Después se cambió y después se define nomás en penales a las 5 de la tarde. Hay que ver este asunto, hay que estudiar este asunto, doctor José Ortigosa, doctor Alarcón. Hay que estudiar este asunto cuando se hacen este tipo de cosas. Aquí es cierto, no juegan por nada, dice el tercer puesto, pero no sé. Aquí está la salida que corresponde al equipo de Franco. Presiona bien Cacupé. A ver si Cacupé roba una. Hasta ahora no pudo robar una sola pelota, que ha sido uno de los puntos más fuertes de la selección cacupeña en todo el campeonato. La recuperación de balón y la salida con rapidez y con buen toque. Por ahora Franco está controlando el partido justamente con la pelota
y sin la pelota, esperando muy bien Franco, cuando tiene que hacerlo, bien parado. Mayor calidad, mejores precios en 8 de diciembre, esquina Teniente Fariña. Me preguntaba un amigo que vino de Asunción ¿de dónde compramos la carne más rica de Cacupé para el asado, para esta noche de sábado o para el domingo? Y le dije de súper pronto, la costilla ancha, el primer... Ustedes que siguen mi carrera en televisión saben que no hago saludos en la transmisión televisiva, porque es otra cosa, es otro estilo. Un saludo por partido tal vez, pero esta es una red social. Suelo decir, si vos ya estás viendo, yo no te voy a decir ataca por la punta derecha, se la lleva con el pie derecho, la pelota es redonda, el arco es... No, si ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo. Entonces tratamos de disfrutar juntos, a algunos les gustará, a otros no, pero al menos creemos que es lo que tenemos que hacer, compartir una transmisión al menos de un deporte tan lindo como el fútbol de salón, Charlie Alemán. La Municipalidad de Eusebio Ayala da la bienvenida a nuestro departamento, a los deportistas de todo el país. Administración Víctor Coscorito Jiménez. Saludos a toda la gente de Eusebio Ayala también. Cuando viene la carga, atención, tiene que ser el empate, está el remate, gol, 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 gol de Cacupé. Parecía que había peligro en la salida del representativo de Cacupé, pero sin embargo movieron la pelota, llega hasta el último rincón de la cancha para que Cachito, desde una sesgadísima posición, ahí tras la habilitación, esa serie de toques y dentro del área, el arquero se quiso hacer el canchero y se quedó parado para cubrir. Y sin embargo, lo recriminan los compañeros porque le dio el preciso lugarcito para que José Gil Cachito Melgarejo, la se pone uno, y este es el Cachito de los buenos. Cachito pone Cacupé 1, Presidente Franco 1. Sí, ¿viste este gol? Sí, a los 8 de la segunda, Salvador. Sí, señor, Cachito Melgarejo el empate entonces. En un partido que decíamos, parecía controlado por el equipo del Alto Paraná. Estaba muy bien parado, otro después corrige Cacupé y con paciencia. Y este hace el gol que por ahora le da el empate al equipo dueño de casa, Charlie. Denis Lichi, gobernador de Cordillera. Todos somos lista 1. Bodega Santo Tomás, todas las bebidas, la mejor atención, el precio que te conviene. Avenida del Maestro Casi Pozo de la Virgen, en el barrio Loma de Cacupé. Fuerte abrazo al querido René Acosta, recuperarse pronto. Está con criollitas cuando carga ahí. Atención, está Franco, el remate y afuera. Se salvó Cacupé. Pedían falta los de Cacupé, se quedaron protestando. Aprovechó muy bien, trasladó la pelota al Pitu Román. Definió con pate hecha, tradición bien hecha, compartiendo también por supuesto toda esta cobertura a través de City TV, a través de Icar Sports. Aquí se viene la salida, atención, el avance otra vez para Franco que se despertó, está Dani, gol, 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 gol de Presidente Franco, la pelota para Dani Benítez, este que gira, pivotea ante la marca de Cachito Melgarejo, saca ventaja, pues el Melgarejo es el que no llega después, pero uno por el campeonato de fútbol de salón. Gol de pivot, como se dice. Después están los goles de los apoyos, cuando algo que hizo Cacupé de pasada, por ejemplo, cuando Marquito García se la tira al pivot Zamudio, de espaldas al arco, este aguanta, la pisa y la cede un metrito para atrás para que el que comenzó la jugada atropelle y remate de cara, de frente al arco, ¿verdad? Son los goles habituales los goles clásicos del fútbol de salón, que cada vez vemos menos, pero realmente son de los mejores. Aquí se viene la salida para Cacupé, de Cacupé a Camila Quises de capitán. Gracias por la paciencia, gracias por la paciencia, por seguir y estar aumentando en materia de números, también en la sintonía. Cuando vemos de vuelta el gol de Dani Benítez, lo desacomoda a su marcador principal y no le da tiempo al relevo para que le pueda cerrar. Golazo de Dani Benítez. El fútbol está interrumpido. Está ganando Presidente. Campos Granja King, Parador Restaurant en la cúspide del Cerro Cacupé, kilómetro 48, con la mejor calidad, la mejor atención. Granja King es lo que mereces. Bueno, yo estoy debiendo todos los saludos de la página de Facebook de Icar Sports y de Radio TV City. Eso estoy debiendo hoy. Estoy solamente con los del YouTube y con los del WhatsApp. Aparte, a ver, cuando son jugadas. Y ya va a salir de vuelta el equipo cacupeño. Atención. Ahí estaba el envío largo. Equivocado. Será saque de costado. Habrá lateral que va a corresponder al representativo de Presidente Franco, que está ganando este partido por 2 goles contra 1. Un gran abrazo a Mario Macchi, a toda la gente de Macchi y compañía. Otro jugador caído.
Con nosotros Puma, la estación de servicio allá en el kilómetro 52, es fenomenal. Así que muchísimas gracias. Y la atención siempre es espectacular realmente, ¿eh? Cuando ahí está Juancito Salinas pidiendo el apoyo del público cacupeño. Por ahora el partido lo está ganando Presidente Franco por 2-1. Amonestado Juan Salinas con tarjeta amarilla de 2-1. Galeano Instalaciones Eléctricas, instalaciones industriales, domiciliarias, montaje de transformadores, extensión de líneas de media y baja tensión con servicio de grúa a las 24 horas. Teléfono 0981-436-180. La pelota que va, tiene que salir el arquero. El bombazo de un rechazo casi termina en gol. Impresionante el disparo de Ever Almirón. ¡Qué bárbaro! Probó directo al arco Ever, terminó desviando Fatecha, se salvó el arco de Cacupé, pudo haber sido el tercero de Presidente Franco. Artes Gráficas Eco, AJJ SRL, la distinción en calidad para sus impresos. Culpa de eso que por primera vez se fueron a la cancha, dice Leticia. Mufas. Sería la manta costillar, dice Fidel. Sí. Saludo amigo Icar, saludo a Richard Delgadillo, a toda la gente. A Enrique Ibáñez, aguante Franco. Que está en la sintonía del trabajo a través de City TV Cacupé. Estamos con el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, así como estuvimos en todas las jornadas. Será reposición de costado. Habrá lateral que va a corresponder. Hoy estuvimos con todo. Los cortes de luz toda la tarde. Impresionante. Hoy fue un día, no les quiero ni contar porque sé que para muchos seguro que no les importa. Hace rato dijo una chica, para eso le pagamos, para que esto, no sé, que hacen política, pero bueno, acordado la pagada, así que vamos a ir al caso, ¿verdad? Pero hoy fue un día, 5 o 6 cortes de luz a la tarde. Una de las máquinas que recién comenzó a funcionar de vuelta. No, hoy fue un día de locos, pero está terminando bien por suerte. Claro, el cacupeño me va a decir, vaya, por suerte, pero si estamos perdiendo. El franqueño me va a decir, sí, con suerte, por saque de costado que va a corresponder el equipo de la selección de Presidente Franco, que por ahora está comandando no solamente el marcador, está jugando sólidamente Franco. Claro que Cacupé tiene con qué para darlo vuelta, pero les dije desde un principio, Franco es Franco, y en unas instancias finales puede ser otra cosa, y lo va a hacer. Claro que Cacupé lo puede dar vuelta, pero les decíamos desde un comienzo que no iba a ser nada fácil contra Franco. Ahí está la salida de Dani Osuna. Escapa Dani. Bien la marca. Será reposición de costado. Habrá lateral que va a corresponder al equipo cacupeño. Cacupé necesita de la magia de Marquitos. Necesita de la velocidad, de la categoría de Daniel Osuna, de Cachito Melgarejo. Necesita de los goles y la pivoteada de Zamudio, que hasta ahora ha sido bien controlado. Necesita de todos los que ingresen. Juancito Salinas. Que así lo entienda. Bueno, está lastimado de vuelta otro jugador del equipo del Presidente Franco. Es Héctor Gelman, el experimentado Héctor. Un fuerte abrazo al querido Julio Rejalaga, a Pablo Muñoz, a toda la gente que está en la sintonía, a la familia Fatecha, a Mateo, a Reinaldo, a Lucas Nahuel Amarilla de Franco. Fuerte abrazo también. En todo el país hubo corte de luz, nos cuenta Emiliano. Alza y baja de tensión, que para los equipos que tenemos aquí en la radio y en la fábrica Iceman son mortales, son mortales. Es muy preferible que se vaya la luz de uno y que nos vuelvan 3 días también si quiere, pero ese que se va una parte, no se va todo. Porque acá tenemos los famosos equipos trifásicos, sí, y los otros, los monofásicos y los bifásicos y los vayañambafásicos. Aquí se viene la salida. Está teniendo la pelota nuevamente el equipo del Presidente Franco, que gana el compromiso. A ver, hay una falta técnica ahora también de la gente de Franco. Será lateral. El toque que va no le pega tanto como antes, después de que había sufrido una lesión importante hace unos años, pero igual tiene un buen remate en ese sentido. Saludos al querido Juan Coronel también, a toda la gente, a Jullito Coronel, querido Jullito, gran amigo. Después de mucho, hoy volvimos a contactar. Aquí se viene la salida que va correspondiendo al equipo. Está tratando de girar. Falcao, lateral. Saque manual que se cumple rápidamente para el equipo cacupeño. 9. Estéreo Bar, tu lugar favorito. Billar, tragamonedas, mucha diversión. Ruta 2, kilómetro 52. Viernes a domingos desde las 21 horas. Estéreo Bar. Si no lo conoces, no conoces Cacupé. Refrigeración Santa Ana de Rolando Benítez. Asistencia técnica, montaje, reparación de cámaras frigoríficas. Refrigeración Santa Ana.
Bueno, le está quedando cada vez menos tiempo a la cordillera, Charlie. Es tiempo de Denis Lichi, gobernador. Empataba el equipo cacupeño con este tanto de Cachito Melgarejo. Pero después, el balón recuperado. La habilitación del Pitu Román para Dani Jiménez, que se desenmarca y termina convirtiendo el segundo. Por eso está ganando el equipo de Presidente Franco este compromiso por 2-1. Cal, cemento, ladrillos, varillas, arena, piedras, todo en distribuidora María Sonia en Loma Guazú, teléfono 243308 y 0983-845374 en Loma Guazú, ciudad de Cacupé, distribuidora María Sonia. Hay tiempo todavía para Cacupé. Por ahora, veremos el tiro libre que pasa. Partido de pocas faltas, dicho sea de paso. El tiro libre para el equipo cacupeño. Ahí va el balón. Trata de zafar. El toque va para atrás para Enciso. La va manejando el golero. El envío largo. Ya está de vuelta Ángel Fatecha en el terreno de juego. Quedaba sentido el hombre de Cacupé. Segundo tiempo correctamente disputado. Correctamente disputado. Bueno, un abrazo también para César Quiñones, que no tuvo permiso para ir a la cancha. Entonces hizo lo mejor que podía hacer. Quedarse a disfrutar del partido a través de City TV. Y aparte con todos los... Aquí se viene la salida, el saque manual. Pelota que va quedando. Y ese tema del permiso, César, a todos nos ha pasado y nos sigue pasando. Carga Cacupé. Ahí vino el remate largo después de la reacción. El hombre de Franco ya recuperó Angelito Fatecha. Busca salir ahora el cuadro cacupeño de vuelta. Por intermedio de Melgarejo. Dejándolo para Falcao. Para Marcos. Filtró bien Melgarejo. Y la gente de Cacupé que pide penal. La gente de Cacupé que pide penal. Gran tapada realmente ahí de la gente de Franco. El arquero lo festeja. No sé si fue penal o no, lo tendremos que ver. No sé si fue penal o no. Pero lo cierto es que es el tercero de Presidente Franco. Lo cierto que es el tercero de Presidente Franco. Se enojan todos. Ya vamos a tener la reiteración en el trabajo de Edu, de Alberto. A mí me pareció que pudo haberse cobrado penal, pero en el primer gol a la gente, Gustavo González, fuimos a la cancha y tuvimos que salir de nuevo porque la organización del espectáculo de hoy fue vergonzosa y el tema de la sobreventa. Polideportivo Municipal. No fue penal, no fue penal para nada. No. Me van a tener que disculpar, mi querido compueblanos, para mí no es penal. Le puntea de entre las piernas, a no ser que me muestren otra imagen. Y ahí el rechazo del arquero, aprovechando que todo Cacupé está adelantado, el rechazo que termina en gol. Y después vino el tole-tole, intentaron a 5 minutos. Tranquilamente el referee ahora tiene todo a su favor para tratar de hacer terminar, pero no lo va a hacer. Van a esperar el tiempo prudencial, que se calmen las cosas, que se tiene que jugar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la orden también. Cosa tampoco, sí, muchas protestas, algún que otro empujón. No he visto ningún soco, no he visto ningún moque adjudicado, tal o cual equipo, sea el nuestro o no. Son acciones que lamentablemente se dan por el nerviosismo, pero que no se tienen que dar. Y en donde repito un concepto que tengo desde hace más de 2 décadas. Siempre el local va a ser el perjudicado. Siempre el local va a ser el perjudicado. Porque hay nervioso beta la público, hay nervioso beta la jugador, no hay problema. Hay un equipo canchero ante un plantel que tiene jugadores que ya han jugado estas instancias. Marca un punto en tu contra y es algo muy favorable al otro equipo. Así nomás es la cuestión, señores. Bueno, hasta ahora. Planteó muy bien hasta ahora y está a ser muy feo para el Nacional de Cacupé. Independientemente de que no seamos campeones, va a ser muy feo que se nos recuerde como un campeonato nacional que o pareí. O un campeonato nacional que termina en agresiones. Remeras, camperas, cartelera 33 en Ruta 2, casi Mallorquín. Todos los caminos conducen al cambio. Sí, ingeniero Eche, diputado. Lista 2, opción 3, Eche, diputado. Y Catuña cambia.
Mini Market MG, tu centro de compras en el verano y todo el año. En Itumí, a 1 kilómetro de la ruta 2, kilómetro 61,5 en Caacupé. Escure Beer House reabre sus puertas para celebrar el orgullo de ser caacupeño. General Roa, esquina Capitán Domínguez, después del partido, todos a Escure. Campeón, saludos Salvador, soy Edgar Fariña desde San Lorenzo, cacupeño. Bueno, gracias Edgar, aunque está medio complicadito ya el tema. A ver, perdón por leer recién tu mensaje, seguramente lo mandaste hace rato. Abelardo Sosa, a toda la gente que está en la sintonía también, muchísimas gracias. Le quedan 5 minutos todavía. Los cacupeños siguen con las protestas. Esperemos que lo del público no pase a mayores, porque si esto llega a haber una invasión, esto se va a terminar. Se puede pelear, pero sí. Bueno, Cacupé se volvió loco después de esta jugada, cuando vamos a ver justamente el primer tanto del partido. El gol de Dani Benítez se le escapó de las manos a Angelito Fatecha esa pelota. Se fue al palo y después Benítez que aprovechó. El gol del 1-1 a favor del equipo de Caacupé. Era el tanto de la paridad por entonces. Después una pelota recuperada en la salida de Caacupé. La habilitación de Pitu Román cuerpea muy bien Dani Benítez. Lo desplaza lícitamente a su marcador. Se queda con la posición y la posibilidad del remate para el 2-1. Luego llega la jugada polémica, la jugada de Melgarejo que filtra, el rechazo que termina en gol, que no se pudo ver lamentablemente. Vamos a ver si después tenemos otras tomas, pero la verdad esto se descompuso después de ese tercer gol. Y no precisamente por el gol, sino por la no sanción de un posible penal para la selección cacupeña, Charlie. Caacupé Slots tiene 80 máquinas multijuegos y el shot más rico de la cordillera a 50 metros de la Plaza Teniente Fariña, tu casino favorito, Caacupé Slots. Supermercado San Vicente 1 y 2, el que más barato vende en toda la cordillera. Ruta Mariscal Estigarribia y Mallorquín y Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 50 en Potrero y Caacupé. Eribel Echeverría, concejal departamental de Cordillera. Lista 1, opción 7, involucrate, somos diferentes. Bueno, ahí están los comentarios de los amigos también. Le pusieron nerviosos a un grande antes de tiempo. En vez de regalarles entradas, les estafaron, contraproducente. Ya entraron con la sangre en los ojos. Entonces reanude. No será nada lindo para Caacupé organizar un evento. Muchachos no van a salir tranquilitos. Así que y los de Franco no se van a quedar aplaudiendo y mirando nada más. Ahí están los árbitros dialogando, a ver qué determinación toman. Van a llamar seguramente a los capitanes enseguidita. Por ahora el partido continúa parado, Charlie Alemán. Eribel Echeverría, concejal departamental de Cordillera. Lista 1, opción 7. Involucrate, somos diferentes. La Municipalidad de Caacupé. El progreso y el deporte van de la mano. Administración Diego Riveros. Abogado Mario José Gómez, lista 1, opción 4, juntos renovemos. La Municipalidad de Caraguatay con su intendente Neri Brites da la bienvenida a todos los visitantes al departamento. Mayor calidad, mejores precios, 8 de diciembre, esquina Teniente Fariña. Quiero un saludo a mi niña, a Sofía de Los Ángeles, que está sintonizando, está viéndonos por todos los medios posibles. Y, bueno, impresionante. A mi hija. Cuando llegamos a los 1000 era 1 millón, ¿verdad? 1 millón, bueno. O sea que si llegamos a los 1000 al término de este campeonato, sorteamos 1 millón y no 500. ¿En serio? ¿Usted me lo dice así, señor director? A la pucha. Coscorito Jiménez. ¿Cómo le habrá ido a los muchachos del Boga a la pared? ¿Ese era Boga Sayú o el Boga? Más o menos. Bueno, parar el Boga a la parrilla en pleno partido no es un buen negocio ese, vaya. A no ser que haya uno a quien no le interesa, ni le viene ni le va al fútbol. Bueno, ahí se siguen ahora los franqueños también, dialogando entre ellos. Comer un rico pacú a la parrilla a nuestros amigos de Don Manucho. Espectacular. En Caraguatay. En Caraguatay. Mañana podemos ir, ¿no? Mañana estamos libres. Se puede. Mañana mismo. Un saludo para Hernán Rodríguez. Hernán Rodrigo, digo bien. No puede poner el audio de la cancha. Ya escribimos, ¿no? Ya contamos todo, Mauricio. Bueno, el preludio a la debacle del salonismo paraguayo. No sé si fue para mí, ¿verdad? Porque este es mi campeonato nacional número 30. No sé si menos fútbol de salón, no sé, ¿verdad? Capaz que el fútbol de fútbol sepa menos, pero el fútbol de salón por lo menos algo. Ángelo Campos, ya jugaba. Milena Pereira, Franco ganador, lo que quieren decir. Dice. No mames, pena, dice Osvaldo. Cha, dice Sergio Irala. No ven nada y así te espera con asado de la...
con asado de la manta. Bueno, no entendí tu mensaje. En el primer tiempo tenían que echarle a uno de Franco ya y le perjudicaron a Cacupé. Sí, yo creo que tenía que haber sido para Roja. Echar seguramente que está ahí. Cuando con Colón fuimos a jugar en Pedro Juan Caballero, juvenil equipo de Colón, César Fernando, los hermanos Cantero, Lucho González. Cacupeño, soy enfermo cacupeño. Por algo volví a vivir acá Cacupé después de 25 años. Pero estoy viendo que Franco está mejor. Sí, debió haber sido expulsado. Y lo dije, busquen la grabación. Cuando hubo la falta contra Zamudio, que debió haber sido roja y no azul. Va en las de beta. Voy a decir que el de Franco es un bandido, que tiene que ir preso, que esto y lo otro. No. El tercer gol. Es a la federación, ya ha ocurrido, ya ha habido casos. Claro, en donde, sí señor, hemos tenido casos. ¿Cómo se actúa? La decisión se la... De Concepción, de Vallemí, de San Juan. Porque ya hemos tenido casos en donde en las eliminatorias, por sobre todo, el referee, algo parecido a esto, y se va y mira la filmación. ¿Verdad? Entonces, vamos a traer. Bueno, saludo a don Carlos Huepe, sí señor, campeón con la selección en el 77, que está viendo la transmisión con toda la familia en Asunción. Que esto continúe, que esto termine. Demasiado esfuerzo se hizo aquí en Cacupé, demasiado esfuerzo se hizo aquí en Cacupé por un grupo joven de dirigentes para hacer este campeonato, para no perder la sede que ya teníamos hace meses por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Se hizo mucho esfuerzo, la municipalidad puso muchas cosas sobre el final también para que tengamos este polideportivo. Se ve que hubo mucho esfuerzo, mucha organización. Nosotros, miembros de la prensa, de eso que... Los números, Salvador, creo que son 20.000 a 123.000. No, la verdad que no creo que no fue tanto así, era 43 y era... El de Franco lo que se subió a 100.000, a 103.000. Ahí está. Una exageración, una exageración. El trabajo fue impresionante, Salvador. Loable labor, nadie desmeritó eso y ojalá que este espectáculo se cierre bien esta noche, dicen los colegas de Vallemí, Lucho y compañía. Sí. Y es cierto, por eso digo, creo que no... lamentablemente saben cómo va a quedar esto. Si es que termina de balde, se va a hablar súper mal del Campeonato Nacional de Cacupé. Todo lo bueno que se hizo va a quedar mal. Y lamentablemente otra vez vamos a acordar del arbitraje en ese partido. Pero acá en Cacupé por lo menos no. Y justo en la última noche, bueno, pero hoy ha sido luego un día raro. Bueno, a ver, tantos mensajes a transmitir, dice David. Bueno, vamos a pasar a la parte técnica. Pero nosotros no estamos haciendo por Facebook, nosotros hacemos, retransmitimos por Facebook, hacemos por otra plataforma. Bueno, sigue interrumpido hace muchos minutos ya, estamos llegando a 20 minutos de interrupción. La asamblea está en cuarto intermedio. Permitime un rato. Pero por favor. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es individual. Granja King, Parador Restaurant, en la cúspide del cerro que mereces. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trociuc. Distribuidora Diagonal en el kilómetro 55 en Cacupé. Y los que saben qué hacen, prefieren Dulce Tentación, calidad, higiene, sabor único, carne asada, pastas, ensaladas, minutas, postres riquísimos. Ruta 2, kilómetro 51 y medio, teléfono 0981-979-831. Está frente al nuevo parque del Club 8 de diciembre. Sí, señor. Bueno, hay muchos mensajes, voy a tratar de cumplir con todo mientras esperamos la resolución de los árbitros, ¿verdad? Nadie se quiere pasar, le vendo portabilidad. Así no, viejo, no vaya a usar... Viva 3 de mayo de Pacaraí, el último campeón 2023. Sí, el equipo de mi querido Roberto Chilaver. Fuerza Chila. Si el árbitro no pitó, sigue el partido. Eso hizo el arquero y metió. Dice, vamos Cacupé. Dice, y nadie se quiere pasar. Otra vez. Pagá, son cosas que pasan. Saludos de San Juan Bautista Misiones. Yo me subo a la... Matio Loneta. No existe el VAR, dice. El VAR Mau ha existido ya en el fútbol de salón. 2-1 dice el marcador Icar, sí. 2-1 dice el marcador ahora mismo. Así mismo, ¿por qué? Porque la mesa de control cambió no validó todavía el 3-1. Hasta esa etapa de la negociación estamos llegando ahora. Sí. Ángel, ella la cerveza, dice. Sí, invitarnos allá. Acá tenemos muchos lugares, podemos irnos después al comisario, tenemos el Slots, tenemos la bodega Santo Tomás, tenemos... Escure reabre hoy. Escure, también tenemos Lubín. Lubín, claro. Sí, Lubín. Sí. Ahí eso es lo que yo no sé.
Dulce Tentación. Un gran abrazo a toda la gente. Aquí me envían la foto. Están viendo también en Dulce Tentación, disfrutando en pantalla gigante. Muchas gracias por vernos. Ayer estuvimos por Dulce Tentación, las pastas más ricas, desde todo punto de vista. Nobleza obliga, hay que decirlo. La visita de la invasión franqueña, qué bien le vino a la inyección económica importante para bueno, como premio a toda esta convergencia de deportistas. Muy bueno. Sí, tenemos que decir que hay un público seguidor en el fútbol de salón, es el de Franco. Y he conocido también a un público muy seguidor como el de Orqueta. En esos campeonatos nacionales que Orqueta estuvo bien, sobre todo en Misiones, porque de Orqueta a San Ignacio, estamos hablando de cruzar el país prácticamente. Realmente, también el público de Amambay en aquel nacional que se hizo en Roque Alonso, recuerdo que fue impresionante. Pero bueno, han cambiado los tiempos, hoy día es mucho más costoso hacer. Antes, ¿sabes qué hacíamos? Para los nacionales no tomábamos las vacaciones. Los 10 días, o sea, una semana que duraba, antes duraba una semana por ahí, ¿no? Sí. Era de vacaciones para la gente. Hoy día, bueno, te tomás el fin de semana si podés. Sí podés. Hoy día no nos podemos dar el lujo de muchas cosas. Bueno, Alejandro dice, sí, 2-1 está el marcador, porque oficialmente ahora mismo el partido está 2-1. Nosotros vimos el tercero, pero ese gol no fue todavía validado. Ahora lo que se está discutiendo es cómo se va a seguir este asunto. Si va a ser penal para Cacupé, si va a ser gol de presidente Franco, cuando Ángel ahí está tratando de calmar a parte del público. ¿Qué hacen los jugadores yéndose? ¿Se van a ir a refrescarse un rato? Y no sé. Se están yendo a vestuarios. Patecha vuelve. No tienen que salir de la cancha porque, a ver, mientras los árbitros están protegidos no por un cordón precisamente, sino rodeados por los policías. Los de Franco están todavía adentro. Los de Franco están adentro. Por eso digo, no te podés ir nomás de la cancha porque después el árbitro puede decir que abandonaste. Abandonó sí. Hay que tener cuidado en todos estos detalles. El ambiente en sí está tranquilo. El asunto es que los árbitros ahora mismo están cagados en las patas y no saben qué van a hacer. Porque saben que si dan el gol para Franco, se arma en la casará de un lado. Sí. Si cobran el penal para Cacupé, por el otro lado. Se arma por el otro lado. Bueno. Así está la cuestión. Galeano Instalaciones Eléctricas, instalaciones industriales, domiciliarias, montaje de transformadores, extensión de líneas de media y baja tensión, servicio de grúas las 24 horas y el teléfono el 81-436-180. Artes Gráficas Eco, AJJ SRL, la distinción en calidad para sus impresos. Compromiso, capacidad de gestión más que comprobada. El deporte es el mejor camino para la juventud y en el Senado necesitamos a alguien que así lo entienda. Por eso el 30 de abril vota lista 9, opción 12, Paulo Reichard, sin dudas el mejor. Qué cagones los árbitros, que termine ya esta payasada, sin propio criterio, que ligue quien tenga que ligar. Están esperando la orden de OTA, le están preguntando al doctor Alarcón qué se tiene que hacer. Ay, juepete los mensajes. ¿Por qué no cobra OTA nomás ya? Bueno, yo tengo mi opinión sobre OTA, pero no es el momento. Ya lo he dicho muchas veces también. ¿Qué máquina sos, Alba? Dice Rafael. Gracias, Rafael. Máquina que está ahora mismo en punto muerto, esperando la resolución de este partido también. Ahí está Pate Bogado dialogando con la dirigencia. Vamos a ver en qué termina todo esto. Se tiró el jugador de Cacupé, me dice un árbitro. Y otro me dice, claro, penal, dice. Bueno. Vamos Franco, dice Richard Rojas. El amigo Cuartolo Cristaldo y Miguel Almirón seguro estarán teniendo la vergüenza del mundo al ver el Sarambí, dice. Competencia. Acá en Cacupé, el cubito más rendido. Están esperando que llegue más policía, dicen. Igual para continuar, están esperando más policía. Punto. Ahora que lo recuerdo el tema policía. Eran las 8:45. El estadio estaba lleno y no había todavía policía que hacían el cordón entre las hinchadas. Tienes razón, sí. No había todavía policía ahí para hacer el... Sí. No había todavía policías. Así que, comisario Jorge Benítez, Nambi Tiraña de Manacuera.
Bueno, para mí Matías Bogarín tenía que rechazar el lateral nomás. Jorge González Moquete, ve, y saludarle a mi papá. Bueno, Milena, saluda a tu papá. Factos. Al colega y amigo Charlie Alemán, a todos los integrantes de la SS97, dice Gustavo González. Teníamos un programa en una de las FM que se llamaba SS97, Super Show 97. Muchos nos formamos en ese programa. Y arrancaba de solamente 2 días a la semana. Los sábados a las 20 hasta a la medianoche. Los domingos igual. Y éramos tan jóvenes. Qué bueno, qué éramos bueno. tan jóvenes. Qué bueno. Se tiene que validar el gol. Si no cobró la falta, fue gol, dice. Y no cobró la falta. No cobró la falta. Estoy con todo respeto a mi querido combolano cacupeño y a todos los colegas cacupeños que están... si el referee no cobró la falta, es gol de Franco. Ahora, ¿por qué la mesa de control no cambia el marcador? Ahí eso puede generar otro tipo de inconvenientes. Vendo paciencia, dice Luis González. Estaban bien, Curí, los árbitros hasta hoy. Totalmente. Saludos de San Juan, Rafael. Gracias, Rafael. Franco campeón, ya a topar con asuntos. Si era Olimpia iba a ser penal, dice Ángel. Bueno. Aquí están revisando algunas imágenes. Sí. Es que le pasan por... Claro. Le pasan por WhatsApp para que vean los árbitros. Este es el minibar. Ahí está, ahí está. Estamos en pleno bar. En pleno minibar pirata. Sí. Yo creo que la Federación de Fútbol de Salón tiene que... O si no, darle el poder absoluto a los referees y listo. Como antes. Estoy cola y cola, hermano. Pero ¿sabes qué? Fatecha, tradición bien hecha. Vos querés disfrutar de los mejores productos panificados, las cosas dulces, las delicias. Si querés desayunar, querés merendar, querés almorzar, Fatecha, tradición bien hecha en sus 2 locales, aquí en la capital del tercer departamento, Charlie Alemán. Depósito San Antonio, de los cimientos al techo, todo para la construcción, en Gaudioso Núñez y segunda proyectada, y el teléfono es el 0511-243659. Estéreo Bar, tu lugar favorito, billar, tragamonedas, mucha diversión, ruta 2, kilómetro 52, los viernes y hasta los domingos, desde las 9 de la noche. Estéreo Bar, si no lo conoces, no conoces KQP. Saludos. Refrigeración Santa Ana de Rolando Benítez, teléfono 0971-620-000. Refrigeración Santa Ana, el pionero en el ramo. Sí, señor. Decía saludos de Santa María, departamento del Itapúa, Luciano Martínez también. No le hagan caso a la gente, dice grandes comentaristas. Uno comenta lo que ve y dice lo que piensa. Pueden estar de acuerdo o no, pero uno duerme con la conciencia tranquila después con la almohada. Franco campeón ya, y se insiste. Alexis, bueno, hay que esperar el Sarambí, dice Richard Roja. ¿Qué hora el Moquete? Y nada, las pucha. Bueno, el tema de la entrada fue una vergüenza, dice Adriana. En Bogüé, legalmente, tarde, palco VIP local, 123.000 guaraníes. 20.000 guaraníes más. 20.000 guaraníes más. Bueno, ahí están dialogando. Lo veía Miguelito Martínez por ahí también, de la dirección de árbitros, estaba con los jueces, están los capitanes, están viendo las imágenes. El de blanco, ¿quién es el de pelo blanco? Es Ota. Ota, sí, Ota. Ahí la mandada. Ahí está, Ota. Otra vez hay quilombo en el fútbol de salón. Cal, cemento, ladrillos, varillas, arena, todo lo encontrás en María Sonia, distribuidora que te aguarda en Loma Guazú, aquí en KQP, 0511-24-3308, su teléfono. Estudio jurídico del abogado Hugo Becker, asuntos civiles, penales, niñez y adolescencia, los 7 días, las 24 horas. Su teléfono, te cuento, 0976-162-990. Bueno, ahí está el bar Mau, están utilizando, es la señal de la Federación Cacupeña. Estaban usando también la nuestra. O comparás y ahí está Nico Fatecha, el presidente de la Federación Cacupeña. Nico tiene que mantener la calma. Él es hoy día presidente. Tiene que mantener la calma. Tiene que protestar con corrección, tiene que protestar por los caminos que se tienen que protestar. Pero sabemos que es difícil. Más todavía con toda la inversión que hicieron. Hoy me preguntaban colegas, ¿cuánto invirtió KQP para este campeonato? Ronda los 1.000 millones, colegas. 1.000 millones de guaraníes. Y ese Eina sí no salí campeón. Sí. 560 aproximadamente
para lo futbolístico, hablando de los jugadores, ¿verdad? Ese es si no salí campeón. Sí. Y el resto... Y el resto, toda la organización, todos los gastos. Sí. Bueno, siguen viendo y ahora ya cada uno ve en su celular. Y estoy seguro que los de Franco van a ver con un cristal, los de KQP van a ver con el otro cristal y los árbitros no saben con qué cristal lo que tienen que ver. Y vamos a seguir. Bueno. Maki y compañía, estación Puma, kilómetro 52, te espera la mejor calidad y el mejor precio en combustibles. La atención, como siempre, de lujo. Juntos somos el cambio. Gloria de Paredes, concejal departamental por Cordillera. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Sí, señor. Ahí están los jugadores de Franco mirando en un celular. Ahora no, pues y empiezan a gesticular ahí. Que hasta se vuelve simpático todo este tema. Y creo que tenemos que tomarlo bien. El asunto va a ser cuando se tome una resolución. Ahí va a haber el enojado. Ahora, si todos se ponen de acuerdo. Pechupa, y tiene ese. Mira. Están para de acuerdo. Nosotros vamos a tomar una decisión. Van a respetar nuestra decisión. Nadie va a playar. Eso le puede decir el referee. Sí, le van a decir los capitanes. Y después contarle al público después. Claro. Contarle al público. Sí. Bueno, yo creo que le tienen que dar el título a Flamengo. Ay, cuépete, ¿qué tiene que ver Flamengo? Qué importante es cuando existen dos líderes, uno por cada bando, ¿verdad? Sí. Por cada equipo. Y son los que... Pero en el fútbol salón generalmente el líder no existe. Generalmente es el arquero, ¿verdad? El arquero. Por eso eléctrico. Pero qué importante cuando un equipo, hablando de fútbol, siempre haya un líder al cual toda la manada, si hay que usar un término, le sigue, ¿verdad? Entonces conversan ellos dos, se llega a un acuerdo junto al referee, y ahí está. Pero en este caso es diferente. Sí. Muy diferente. Vamos a ver qué pasa. Así nos robaron en Pacaraí, Caguazú, Pacaraí, dice Sergio. Yo recuerdo que terminó en un... Bueno, que jueguen ya antes que termine la luz, dice. Saludos a Tempestad de Minga. Y sabes que no deja de tener razón, Willy, porque acá... Como mínimo la baja tensión. Baja tensión es por lo menos ya se hace las acumba. Bueno, siguen las protestas de esta Angelito Fatecha que se va a reclamarle ya los árbitros que decidan ya lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer. Estoy 4 la cuadra, dice Angelito, ¿viste? Ahí está. Ahí ya, es el gesto de darle. Ya, de cobrar tú le cobras nada, ¿verdad? Y Pucuma con asunto. Ayer y Moico y Canecuri. Así que ya, oye, de cobrar nomás ya. Y los árbitros siguen mirando, agarran un celular, agarran otro celular. Seguramente en un celular se ve mejor que en el otro. Y legalmente, a ver, ¿cuántas señales tienen? Tienen la nuestra, la de la Federación, que utilizan otras radios de acá, la de Altos TV, que también es independiente, y después 3, 4 señales nomás la que hay, realmente, así que generan, que pueden, y seguramente van a ver todo, ¿verdad? O si no sé, que suspenden nomás ya ahora, váyanse al hotel, y vamos a continuar mañana. Pues ya hay Pucuma con asunto. Tenemos un día más. Sí, señor. Chipería Luz María, las chipas más ricas en el kilómetro 52 de la Ruta 2, teléfono 0985-942-596. Bodega Lubín, te espera con frescura, tradición, buen servicio, con los mejores precios. En calle del Maestro Casi Asunción, en el barrio Loma. Derlis Maidana, senador con honor Colorado, lista 1, opción 5. Bueno, mandale saludos a mi tío fulano. A mí ya no me vas a echar más en esos chistecitos, mi hermano. Hace rato. Alarcón prostituyó totalmente este deporte y atrás otra desastre, dice Pedro Riquelme. Los árbitros están pidiendo comida ya, dice Jonathan Martínez. Me parece que ya están haciendo pedido a Dulce Tentación. Tiago, William, y sí, dice, bueno, todos los comentarios. Gracias a todos por estar con nosotros. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo único que les voy a decir es que pase lo que pase, tomen la resolución que tomen. Ahorita la hipoxia, Charlie. Maxi Color Producciones, remeras, camperas, cartelerías, choperas, sublimados en general. 0986-515-943 sobre la Ruta 2 Casi Mallorquín. Todos los caminos conducen al cambio. Ingeniero Eche, diputado, lista 2, opción 3, Eche, diputado y Catuña cambiar. Mini Market MG, tu centro de compras en el verano y todo el año en Itumí, a 1 kilómetro de la Ruta 2, en el kilómetro 61,5, en Caacupé. Escure Beer House reabre sus puertas para celebrar el orgullo de ser cacupeños. General Roa, esquina Capitán Domínguez, después del partido. Ahí nos vemos todos a Escure Beer House. Bueno, nosotros vamos a ir al comisario después de todo esto también para disfrutar de las pizzas deliciosas y las hamburguesas tradicionales, las hamburguesas de la casa, que son espectaculares. El doctor abogado
¿qué más hace Cachito? Penalista, escribano, notario. Notario, además macumbero, gánster y demás hierbas. Dice que el reglamento del VAR dice que, según él, según su reglamento, que solamente sirve para saber si entró o no entró la pelota. Primer artículo, en el fútbol de salón no hay reglamento de VAR. No existe. En el del fútbol y en el fútbol también ya se agregó si fue o no fue penal o no. En el fútbol de salón no hay VAR. Lo que sí hay una recomendación que en ciertos casos se pueda recurrir a las cámaras de televisión, pero eso ya fue algo que se agregó por ahí nomás ya y que creo que se tendría que legalizar un poquitito más, ¿verdad? A ver qué pasa. Ahí va el árbitro hasta la mesa. Vamos a ver en qué termina todo esto. El marcador sigue 2-1 ahí arriba, ¿eh? El marcador sigue 2-1 ahí arriba. Lo van a llamar, se va a ir de vuelta junto a los otros árbitros. Qué cosas. Inesperado final. Ahí piden el aliento del público cacupeño. Se va a tomar una determinación. Le vemos a Robertito, a toda la gente de la dirigencia cacupeña también. Bueno. Vamos a ver qué determinación se toma. Pero no sé cómo va a terminar esta historia. Saludo a Antonio Valiente, que está en la sintonía a través de la 101 también. Muchas gracias. Esto es una vergüenza. Árbitro dijo, bueno, tranquilo, Antonio. Gran saludo a todos los usuarios simultáneos también, no solamente en YouTube, sino también en nuestras páginas de Facebook. Parte del público que está bastante nervioso, allí la dirigencia y la policía trata de calmar al público cacupeño. Inminente la determinación o los árbitros se van a ir a vestuarios. Si era Olimpia ya era penal. Sí. Un mensaje que... Los árbitros se encolumnan, van a ser escoltados por la policía, van a salir los árbitros se van a ir los árbitros del terreno de juego. Seguro que están pidiendo que van a ir al vestuario para ver más tranquilos, para definir. Bueno, si los árbitros se van, tienen que hacer terminar nomás ya este asunto. Ya se está volviendo un circo este tema. Por tu experiencia, cuando se retiran los árbitros en un partido de fútbol de salón, ¿qué significa? ¿Hay una leve posibilidad que vuelvan o eso ya es? Sí, no, ha habido casos. Es atacar nomás. No, ha habido casos en que se fueron y incluso después revisaron todo, después volvieron, no se van y dicen esperamos que venga más policía, esperamos que tal hinchada se vaya, esperamos que tal jugador que agredió salga del estadio. Ha habido casos. Les digo nomás que me parece demasiado... A ver, ¿se cobra o no se cobra el penal? Todos nomás luego vamos a tener dudas, porque no hay algo que sea demasiado contundente. Primer artículo. ¿Se valide o no se valide el gol? Creo que la mitad de la gente va a decir que está bien validado y la otra mitad va a decir que no está bien validado. O sea que no hay luego caso. Upearango y Jacuera con la juez allá. Entonces, lo que dice el juez muchas veces no te gusta, o para vos está mal, pero es el juez el que dice. El asunto es que después ahí viene toda la suspicacia. Ahora, por ejemplo, se van a ir al vestuario. Níquena, ya te digo que lo de Franco van a decir que los dirigentes de Cacupé le llevaron al vestuario y que le compraron y que este y lo otro y que fulano luego tiene un antecedente porque se le vendió a Sultano y después ya va a decir alguien, yo ya le compré en el otro campeonato, ya había salido yo a decir, ese campeonato que vos fuiste campeón vos le compraste al referee. Entonces ahí ya se arma otra historia que lamentablemente no es una simple leyenda urbana en el fútbol de salón. Los que alguna vez estuvimos metidos en este asunto, en diferentes ámbitos, ya sea adentro, fuera, como dirigente, como periodista, sabemos de que ha habido casos. No todos, pero de que ha habido casos, ha habido. Así como en el fútbol, así como en el futsal, así como en el básquetbol, así como en el boxeo, en cualquier deporte. Pero el fútbol de salón es uno de los deportes que han sido más mirados en ese sentido desde hace muchos años. De que el tema luego es que el que pone más plata es campeón. Antes era por los refuerzos. Vos tenías más plata, vos traías lo mejor y vos eras campeón. Sí. Después era que vos además tenías que asegurar con los referees. Sí, sobre maletín. Pero ahora le piden un poco de paciencia a los... Bueno, algunos inconvenientes. Salió una señorita... A nuestra izquierda, ahí estamos viendo. Y pues sí, la señora... Bueno,
Ah, con las mujeres no se metan, las mujeres son jodidas. Las mujeres son jodidas. Bueno, qué bárbaro. Lo cierto es que si se van los árbitros de la cancha, esto va a tener un manto de duda más grande todavía. En el fútbol mayor, ¿verdad? En el fútbol de cancha, de césped, el árbitro se vaya no vuelve. Normalmente, ¿verdad? Árbitro, Digo no, yo. si se vaya, chau. Sí. Si se A vaya, diferencia chau. de lo que estamos viendo ahora. Si se vaya, chau. Bueno, ahí están los árbitros todavía. Definitivamente se van a ir. Ya hubo una tregua, se supone que hay una tregua. Se van. Y nos quedamos esperando. Bueno, en toda tu trayectoria, Salvador, ¿cuánto tiempo se espera en estas situaciones? Y mira, ha habido casos, querido Lucho, que se ha esperado 1 hora, 2 horas. La vez pasada pedían, en uno de los partidos eliminatorios, fue que se vea primero. Y ahí los dirigentes que tratan de calmar al público que ocupé, porque los árbitros se van a vestuarios para ver qué pasa, para ver qué decisión toman. Se calmó la mayoría, excepto algunos, pero bueno, ya están. Y Pucuma, le puedo saludar a los muchachos que estamos siguiendo la transmisión desde Vallemis. Lomitería El Tata, sí señor, un fuerte abrazo a todos los muchachos que están ahí en Lomitería El Tata. No es nuestra costumbre, pero vamos a hacer la excepción ahí. Un fuerte abrazo a todos los de Lomitería El Tata. Ya vamos a estar por ahí dentro de poco. Mucha fuerza a toda la gente de Vallemis por la inundación. El tema de las pescas y compañía, Sí. ¿Qué tal, Salvador? Está complicado el tema, ojalá que termine bien. Saludos a todo el equipo, excelente transmisión, un abrazo. Gracias, querido Walter, un fuerte abrazo para vos también. A todos los muchachos de la promo 93, a Erico, Roberto, a todos los muchachos están viendo a full, no sé más quiénes son todos. Le tengo que pedir disculpas porque tuve que famoso resetear ese celular a Cañín Valento, yo iba a hacer número José Gómez, lista 1, opción 4. Juntos renovemos. Algunos dicen que nunca sucedió esto, que sí, ya sucedió. Y recordaba justamente, pero fueron para pedir algo justamente de acá. En el básquetbol también ya sucedió, me estaba diciendo Julián. Sí, entonces se establece el momento que lanza la pelota. Y cosas así. De que se ha usado los medios, se ha usado en muchas oportunidades, ya en varias oportunidades. Y existe una, como vieron ellos como film de alguna manera. La federación está entre el mediocampo y la bomba de Cagupé. O sea que la posición para ellos, por ejemplo, para nosotros es más cercana y es mejor la toma incluso en la jugada del probable penal. Con la otra cámara que está como a 50 metros de nosotros, se puede tener otro ángulo. Entonces, oye, pues métate chocate y consejito allá como ex productor y editor de televisión, de programa, hacen el medio. Sí. Primero tienen que usar la cámara del medio. Jaupeya y Purú la cámara más cercana. Y de contrapuntos 3 vas a tener dudas. Sin embargo, ahí, haciendo la comparación, puedes sacar una mejor imagen. Sensible con la gente. Hablamos de Henry Ocampos. Hace que suceda. Lista 1, opción 6. Henry Ocampos, concejal departamental. Granja King, parador, restaurante en la cúspide del Cerro Cacupé, kilómetro 48. La mejor calidad y atención. Granja King es lo que mereces. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trociuc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92 en el kilómetro 55 en Cacupé. Bueno, de momento el partido está suspendido. Ahora vamos a esperar qué es lo que pasa. Si se da por terminado. Y eso es lo que el público cacupeño tiene que entender. Y el público de Franco también. Con toda esta situación, si el que arma quilombo de la hinchada de Cacupé y se da por terminado, pierde Cacupé. Facilita las cosas. Facilita las cosas para... Si la hinchada de Franco, no sé, por ABXZ motivo, agarra y arma... puede terminar, aunque gane el partido en la cancha, puede terminar perdiendo después. O sea, el público tiene que saber entender de que también juega en este tipo de situaciones. En sintonía mirando el partido, gracias Cachi, un fuerte abrazo Cachi para toda la gente también. Te olvidaste de Roque Sosa, el doble 10 del Club Libertad de Cerro Real. Un fuerte abrazo, querido Roque. Roque, él estaba un poco convaleciente, no sabía por qué situación, pero creo que ya está mejor ahora. Sí, me imagino que sí, lo veo muy bien a Roque. Sí, un fuerte abrazo a Pinchi, a Roque, a Erico, a Pete, a Derly, a Aníbal, a todos los muchachos. La vez pasada encontré con un ex compañero nuestro después de muchísimos años en el Super, Arzamendia, de hace muchísimos. Sí. Bueno, señores, estamos esperando. A mí me pasó acá en la Liga Itagüeña. Un penal inexistente cobró el árbitro y querían ver la filmación para revertir su postura en UFI. No está reglamentado y no sirve, ya cobró y punto, no hay nada que hacer. Sí, eso es en la Unión del Fútbol del Interior, para ellos no hay, pero en el fútbol de salón desde el 2019 se estableció esta
esta posibilidad de una especie de bar carapé. Es un bar carapé. Bueno, siguen los diálogos. Ahí está Ota hablando con la gente de Franco también. Los 5 minutos de Ota al final del campeonato. Sus 5 minutos de fama. Bueno. No, digo, de campeonato, no de su trayectoria, no de su larga carrera, pero... A ver, ¿podemos escuchar? Ahí está Alberto Rubé. ¿Con quién está Alberto? Necesito que me hagas el aguante, Víctor, para que pueda chequear y pueda estar con esa comunicación. No sale. Muy bien. Sí, ahora. Por hoy, allá está el gesto de Paté también. Hoy ya no, mañana sí. Hoy ya no se juega esto. ¿Hubo quién? Hoy ya no termina esta historia, como ya la estuvimos anticipando recientemente. Ota está hablando medio. Y he visto el gesto de Ota Paté, por eso la gente lo acelera, dijo 3-1. Prudencial. Eso ahí papá no la gira. ¿Qué decisión los árbitros? Por lo que yo llegué a entender del gesto de Paté, que el marcador estaría hoy ya no sigue. Como de hecho lo fue en circunstancia normal. ¿Qué están diciendo? En ¿Que hoy ya no sigue? Respecta a esta situación. No podemos sacar por la FM también. Piden que se calmen y es el momento Nosotros para que tenemos retorno todos de la se FM, calmen. no tenemos retorno de YouTube. En YouTube está... Es el momento para que todos se calmen, de hecho. Los de Franco 3-1. Digo, se da válido entonces el gol. gol. Con esta situación, con esta ventaja a favor de 3-1. Y mañana serán 5 minutos a puertas cerradas para que pueda resolverse lo que falta, lo que resta de este partido. Es el momento para que todos se calmen, dicen los árbitros. Postergado, ya está suspendido. Mañana se juega a puertas cerradas. Bueno. El plantel de Franco todavía permanece dentro de lo que es la pista de juego en sí. Y los de... Bueno, los 5 minutos finales a puerta cerrada, señores. Algunos los 5 minutos finales a puerta cerrada mañana. Nito Segovia también, junto al presidente. Los 5 minutos finales mañana a puertas cerradas. Qué bárbaro. El plantel de Franco está todavía dentro. Por algo lo de Cacupé ya salió, ni por algo los referees ya se fueron también. Bueno. Los 5 minutos finales, señores, mañana a puertas cerradas. Ya vamos a confirmar el horario. Seguramente a las 10 de la mañana. Y el marcador está 3-1. El marcador está 3-1. O sea que vale el gol. Los árbitros determinan que no fue penal y que vale el gol. ¿Y por qué van a hacer que se juegue mañana? Porque están cagadas en los pies. Porque si ahora, ante todo el público y con todo esto, ellos ratifican de que vale el gol, que no fue penal, 3-1, ahí se les iba a armar el zarambí en estos últimos 5 minutos con los jugadores mismos. Totalmente. Con el público local. Entonces, ¿qué hacen los árbitros? Estoy casi seguro que esta es una decisión de la dirigencia y no de los árbitros. Más vale. Claro, ya, claro. ¿Saben qué? Sí. Topaco a Ape, ¿qué hizo usted? ¿No fue penal? Sí, bueno, ok. La decisión de ustedes se respeta, pero para que no haya quilombo, vamos a una ahí está. Final de un campeonato a puertas cerradas. Lo único que le faltaba a la Federación Paraguaya de Fútbol Salón. Bueno, así la cuestión entonces. Bueno, a ver, seguimos escuchando a Alberto Rubé, que está ahí a nivel de piso. Doña Álvaro, ¿cómo estás? ¿Estamos en la posición? Bueno, muy bien. ¿Cómo es la determinación que se toma para que vamos a creo que ya se no sale, partido, no. Se le está comunicando a los capitanes. Ahí a la que ¿qué resultado? Bueno,
Se tiene que jugar hoy, dicen también algunos franqueños. Pero aquí parece que la decisión está tomada de que esto va a continuar el día de mañana. Hasta parecería ser una decisión salomónica, ¿verdad? Pero Me sacaste la idea de la palabra así. ¿Qué pasa? Los franqueños deberán quedarse un día más. Sí. Y bueno, con todo lo que conlleva aquello, ¿verdad? Y bueno, darle una chance al cuadro cacupeño a tratar de remontar el marcador que está muy adverso. Sí. Se vendió el espectáculo para Japón, dice, por eso va a terminar a las 4 de la mañana. mira el cerebro de los muchachos. Ay. Bueno. Como yo tenía esa información, yo oficialicé ya que está suspendido, pero la posición de los árbitros es la suspensión del encuentro. Mañana hay un encuentro entre los dirigentes y los árbitros y ahí se resolverá si continúa y en qué condiciones continúa este encuentro. Así de sencillo. Mañana se va a resolver. El resultado ahora mismo, no, de eso se va a hablar mañana. Porque cualquiera sea la decisión para rectificarse o ratificarse, no hay garantía acá. No tenemos garantía. Bueno. ¿El partido está suspendido? No, el uso de la tecnología solo no es el caso de gol. No, eso no hay que confundir nuestra disciplina porque es otra disciplina. Entonces, se le dio la oportunidad a los árbitros para que ellos con las imágenes puedan rectificarse o ratificarse. Me hacen partícipe. Bueno, ahí Ota dice que no hay garantía acá. Que los dirigentes se van a reunir mañana. No quiere decir cuánto está el resultado. El partido está suspendido, va a continuar mañana. Primero se van a reunir los dirigentes. ¿Les puedo adelantar lo que va a pasar? ¿Vale? Los árbitros van a revisar tranquilamente, entre comillas, esta noche. Van a terminar cobrando el penal para Cacupé. Mañana se va a reanudar con estadio cerrado. Sí. Y penal para Cacupé es lo que uno diría. Pero al hacerse esto, lo que a mí más me parece, ¿por qué se va a quedar para mañana a puertas cerradas? No precisamente por la falta de garantía. La seguridad va a estar rebasada en el caso de que hoy con todo el público los árbitros cobren el gol de Franco y se ponga 3-1. Ahí se iba a armar el Sarandí. O si fuese al revés. Entonces mañana, como no va a haber público, los árbitros van a tomar la decisión tranquilamente. Van a poder pensar cuál es la decisión más correcta. Y si llegaron a esto, uno puede decir no, porque si arman el local, va a armar. No, pero también si dicen los otros, si deciden que no vale el gol de Franco y que es penal para Cacupé, los de Franco también van a armar. Por eso Ota dice, no hay garantías de uno ni otro lado. Conte que no pasó gran cosa, No pasó gran cosa, pero si se decidía algo que no le gustaba a los cacupeños, si se decidía algo que no le gustaba a los franqueños, entonces nos lavamos la mano por hoy, señores. Ya que y mí. Pasa que acá todos los caminos conducían como vos decías, al tole-tole, Sí. todos los caminos, todas las opciones. No había una puerta auxiliar para este caso, era una salida de emergencia. Y mira que organizativamente, de la dirigencia Salvador, yo creo que tampoco van a quedar mal con la Federación Cacupeña, que significa hoy en día un importante remanente económico para lo que significa el fútbol de salón a nivel de recaudación. A ver, escuchamos. Un montón de cosas. Los árbitros ya comunicaron que el gol del Barrio para Franco, el resultado le queda 1, y ellos suspenden el partido por hoy para que se juegue mañana, porque ellos no tienen la garantía para volver a hacer jugar este partido de hoy. Así lo comunicó la gente de la Federación Paraguaya, que fue Martín, los capitanes. Ahí está. Ahí está Alberto. Está Alberto Orué también charlando con el presidente de la Federación Franqueña. Ahí presentan las dos aristas de la negociación que yo te decía, ¿verdad? Sí. El penal y la... Y Franco no va a aceptar. Y ahí ya dice, claro que no. El presidente lo ya está diciendo, Franco no va a aceptar. ¿Qué pasa si... Bueno, ¿y saben qué? Parecería ser una solución salomónica esto para calmar los ánimos, bla, 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 como que, pero todos se van a ir calientes. Otro moscón lo mitad, como condenado. Y vamos a suponer que esto se juega a las 10 de la mañana, no pueden entrar, no van a entrar a la cancha supuestamente. Nunca. Y afuera va a estar el problema otra vez.
Seguro. O sea, por donde vos lo mires, por esta situación que se da, por donde vos lo mires puede suceder nomás luego el tole-tole. Pero qué pena, qué pena realmente. Y ¿saben qué? En 30 campeonatos nacionales no he visto un quilombo más tranquilo que este. Valga el juego de palabras. No, lo digo de la mejor manera. No, Enio. A ver, Ipacaraí, el robo con Caguazú, el robo de uno, el robo del otro, que terminó en una batalla campal. Hemos tenido otras en Encarnación, Dios mío. O sea, en otras localidades también, en Asunción ni hablar. Pero no fue ninguna gran cosa. Un penal dudoso que puede ser sí o puede ser no, ¿verdad? De un gol que de ese penal no cobrado llega un gol. O sea, encima. Eso sí le da un aditamento. Porque si ese rechazo no era gol, continuaba el partido. ¿Sí? 2-1. Pero ahora queda la duda. ¿Por qué? Porque en el tablero nunca alzaron al 3-1. Primer artículo. O parece que alzaron un ratito y después sacaron. Sí. Esa parte no la tuvimos porque estábamos mirando todo lo que pasaba abajo y hasta nuestras cámaras estaban con el posible penal, ¿verdad? Pero bueno, qué lamentable este final. Dentro de todo igual es lamentable, porque lo ideal pues siempre es que termine bien, que gane bien uno, que gane bien el otro, y todos felices, festejamos y punto, ¿verdad? Pero bueno, nosotros mientras tanto festejamos con nuestro patrocinante. Compromiso, capacidad de gestión más que comprobada. El deporte es el mejor camino para la juventud. Y en el Senado necesitamos a alguien que así lo entienda. Por eso el 30 de abril vota lista 9, opción 12. Paulo Reichard es el mejor. Depósito San Antonio, de los cimientos al techo, todo para la construcción. Gaudioso Núñez y segunda proyectada, teléfono 0511 24 36 59. Estéreo Bar, tu lugar favorito. Billar, tragamonedas, mucha diversión. Ruta 2, kilómetro 52, viernes a domingos desde las 21 horas de espera. Estéreo Bar está en Cacupé. Refrigeración Santa Ana de Rolando Benítez, asistencia técnica, montaje, reparación de cámaras frigoríficas, teléfono 0971-620-000. Cal, cemento, ladrillos, varillas, arena, piedras, todo lo tiene María Sonia, distribuidora en Loma Guazú, teléfono 243308, acá en Cacupé. Estudio jurídico del abogado Hugo Becker. Asuntos civiles, penales, niñez y adolescencia, los 7 días, las 24 horas, teléfonos 0976-162-990. Bueno, reiteramos, para mañana va a quedar el partido entonces, lo que restan estos 5 minutos con el marcador que van a discutir los refs ahora si vale o no vale el gol. Si llega a no valer el gol, de Franco, significa que debe ser penal para Cacupé. Ese fue el PA principal, Gina, ahora. Ese es el PA principal, el marcador. Y Ota ya dijo que los árbitros, o sea, Ota ya le dijo a los árbitros que el partido que para mañana. No es que los árbitros le dicen a Ota. Así es la cuestión. Nos dice Graciela, pide que se avise al público, justamente lo que estaba hablando recién ahí con Alberto. Lo cierto es que... No, el público no se va. El público no se va, el público está esperando. El público y los de Franco... Desaparezca el último futbolista de Franco o de Cacupé, hasta el último dirigente de la pista, digo, ¿no? Sí. Ellos no se van ahí. Y el presidente de Franco dijo de que ellos no van a aceptar, entonces ellos se quedan ahí hasta conociendo, con mucho respeto digo, conociendo a la dirigencia de Franco, a su experiencia y a su técnico, a Pate Bogado. Pate es capaz de tratar de hacer, o sea, ellos, y no está mal. Está ahí, si me conviene. Si yo soy, te puedo asegurar hasta que van a tratar de pedir que se labre, hasta que Cacupé abandonó. ¿Verdad? Pero ahí Ota dice que los árbitros comunicaban a los capitanes que el partido estaba suspendido. Pero los de Franco no se van. A ver, volvemos un poquitito a lo que está pasando abajo. Bueno, era lo que ya hace rato veníamos diciendo. Porque si no suba al tablero el gol de Iván Cábalos, es penal para Cacupé, dice. Tiene que ser penal para Cacupé y ahora acaba de anunciar la voz oficial del estadio. Y bueno.
Y sí, así mismo, Alberto, así mismo. Así mismo. Bueno, ahora, a ver, eso dice la voz oficial del estadio. Eso dice nuestro amigo Marito. Eso dice nuestro amigo Marito, pero él es de acá. A él le dicen esa información. Si fuera así, ahora viene la respuesta de Franco. Ahora va a venir, y el presidente Franco fue claro, que ellos no van a permitir. Y ahora, ¿cómo permitís o cómo no permitís? Lo cierto es que esto suena como una propuesta, una primera oferta. Vamos, bueno, los de Franco continúan en el terreno de juego. Los de Cacupé ya se fueron para vestuarios. Por plata Cacupé sería campeón. ¿Quién puso más plata? Cacupé ni hizo hueverazo, se ha comparado con Franco. Imagínate vos. Ni si nos saca a todos. Estos muchachos no tuvieron que sacar un préstamo de casi 1.000 millones de guaraníes para hacer campeonato. No es así, Fidel. No es así. La verdad que si vamos a ir por plata, si es por plata debería ser otra. Salvador, ¿puedes hablarnos un poco de la camada de Demetrio Fraya y compañía? Robson Lima, grandes jugadores. Grandes jugadores. Esos sí eran jugadores de verdad. Beto Benítez, Demetrio Fraya, Rogelio Godoy. Tantas. ¿Sabes que tengo 50 en la cabeza que voy a pecar si es que no los nombro a todos? El fútbol de salón no es serio, por eso está en decadencia, dice Julio Saucedo. Rompe bola ya presidente Franco, dice. Ica sabe más que los refres. No sé más que los refres, pero algo de experiencia tengo en este Virorey. Solo escaso en caso de gol y no penal. Dice. Esto tiene que tener segunda parte para hacer más plata. Dice. Y es lo que cualquiera hubiese pensado, Juanjo, pero se va a jugar a puerta cerrada. A puerta cerrada se va a jugar. Y los de Franco van a estar, con ese anuncio de la voz del estadio, los de Franco van a estar más calientes todavía. Se van a retirar ahora. Toda la noche, toda la madrugada. Sí. Parte de la mañana, van a amanecer con esa... O sea que mañana se va a reanudar el partido, quién sabe a qué hora, supuestamente con un penal para Cacupé y 2-1 el partido. Sí. Esa es supuestamente la situación. Pero, ¿saben qué? Yo prefiero quedarme con lo que dijo Ota. Porque a Moja Pope, el que manda en esta historia es Ota. Si Ota dijo que los árbitros van a estudiar y van a ver si es 2-1 o es 3-1, pudo haberlo dicho para calmar los ánimos, pudo ser el discurso ante la prensa, pudo ser el discurso ante la sociedad. Para que todos salgan con vida, digo, entre comillas, hablando así. Ahora, si eso lo dijo con esa política, no se le hubiese dicho al locutor del estadio que diga lo que dijo. No es culpa de Mario Quivel, por favor, para nada. A él le dicen, mira que esto, mira que lo otro, y listo. Pero me parece, también puede ser un motivo de presión. También puede ser un motivo de presión. Y ¿sabes qué? En el fútbol de salón se juegan todos los campos. Sí. Y yo te puedo asegurar que Franco no se va a quedar con los brazos cruzados después de esto. Yo te puedo asegurar que Franco durante toda la noche madrugada, encima que ya hay luego una pica últimamente, y encima que, a ver, ¿cómo voy a explicarme? Muchísima gente, muchos dirigentes del interior creen que Franco es el hijo mimado de la Federación Paraguaya de Fútbol Salón. Preguntarle a los de Paranaense, ¿qué creen? No, Franco es el Franco Onteoila, Franco Yamambay, así lo te dicen. Y el resto somos toito contrario. Ahora supuestamente, como se le dio a Cacupé, es Cacupé el... Ya entramos en el porque Cacupé es el que recauda para la federación ahora mismo con esto. Lo cierto es que esto no termina todavía acá. El plantel de Franco continúa por ahí, siguen las explicaciones de algunos dirigentes, le siguen reclamando a Ota, Ota sigue dando explicaciones. Lo cierto es que esto ya no se va a jugar hoy. Lo cierto es que esto ya no se va a jugar hoy. Ahora se van a reunir después los de la Junta Técnica con los dirigentes, con los delegados, y se va a resolver seguramente la hora. O si no, hay un grupo de WhatsApp también. Ahí nomás ya, mañana a las 10 de la mañana, a las 11 de pero bueno, hay que ver finalmente qué es lo que pasa.
¿Qué es lo que se resuelve? Lo cierto es que esto, así como están las cosas, parecía ya definitivo que no continuaba. Hoy entraron otros jugadores cacupeños. Hace rato que están ahí, como lo estamos viendo, los árbitros, el grupo de árbitros. Sí, entraron los cacupeños y salieron los de Franco. Vamos a ir por turno la cosa, así que tenemos para el rato, es fin de semana, acordate. Sí. El fin de semana lo tenemos a Lubín, lo tenemos a Escure, sí. lo tenemos a Santo Tomás, que no tiene ningún problema. Así que, sin problema, el comisario que está ahí ávido es el jefe de la noche cacupeña, así que no hay ningún problema. Estamos ahí. Bueno. Maki y compañía, Estación Puma, en el kilómetro 52 te espera la mejor calidad, el precio del combustible es que a vos te conviene. Y juntos somos el cambio. Gloria de Paredes, concejal departamental por Cordillera. Industria Fatecha, tradición bien hecha. No cobran canon ni utilizan nuestro trabajo para ver si se equivocaron o no. Y déjense de joder, hijo de ella. Franco se retira, dice. No creo. Bueno, vamos a ver cuál va a ser la posición de Franco ahora, ¿eh? Bueno, ahora le toca a Franco responder. Ahora a la oferta. Ahora va a ser el Franco el que va. Primero Cacupé, se fue, volvió. Y ahora la cuestión es con presidente Franco. Yo te digo que son las 12. Generalmente esto se tenía previsto que termine a la 1 de la mañana, 12:30 a la 1. Así que posiblemente. Sí, los de Cacupé entrados en realidad están calentando de vuelta ahí. Y los de Franco se retiraron a los vestuarios. Ah, claro, es obvio porque la resolución dice que 2-1, penal para Cacupé. Entonces a Cacupé le resta calentar y ponerse en ritmo para lo que posiblemente se venga después. Sí, pero... Posiblemente. Ota dijo primero que se suspendía por hoy, que los árbitros determinaron que no había seguridad, que se van a reunir mañana lo de la Junta Técnica y que van a decidir qué horario y que los árbitros van a ver todas las imágenes y que van a decidir si es gol, si no es gol, si es penal, si no es penal. Y al final, ahora ya anuncian anticipadamente la resolución que favorece a Cacupé, a las pretensiones de Cacupé, que sería penal y que el partido está 2-1. Y con la posibilidad de Cacupé empatar 2-2, volvieron los cacupeños a la cancha. Y los de Franco ahora dicen que no van a permitir esto. De fútbol de salón pasamos a una partida de truco. Qué notable. Truco. Truco y retruco. Truco y retruco. Truco y retruco, realmente. Chipería Luz María, las chipas más ricas en el kilómetro 52 de la ruta 2. Teléfono 0985 94 25 96. Cucho Cabaña haciendo de las suyas. Ay. Se va a armar la podrida y va a continuar. Bueno, ahora los dirigentes son los que hablan. Vamos a ver en qué termina todo esto. El público de Franco comienza a retirarse de la cancha y el público de Cacupé le dice fuera, fuera, fuera. Ay. Primero anunciaron y pidieron incluso que se anuncie que el partido estaba suspendido para que los hinchas se vayan de la cancha. Si no quisieron usar a los medios para tranquilizar la cuestión y que los hinchas se vayan de la cancha y continúe el partido sin gente, hubiesen contado bien, ¿no? ¿Qué es lo que querían, verdad? Pero no les sale luego nada. Cualquier tipo de terminación que toman luego, no ya acertáis, güey. No es confiable. No, y sí, pérdida total de confianza. Qué notable, qué... Y esto no tiene la culpa la Federación Cacupeña de Fútbol de Salón. No tiene la culpa la selección cacupeña, no tiene la culpa la Federación Franqueña, ni los jugadores, ni el público. Mi opinión personal, que es, después de la determinación, que continúe con el, o con el penal, lo que sea, pero y que gane o que pierda Cacupé según su capacidad, o según lo que diga su preparación, ¿verdad? Porque ambos están muy bien preparados. Y todo esto se debe a unas circunstancias colaterales ya. Estilos distintos. Ojalá que no haya problemas con el público de Franco ahora. Mira que ahí hinchas que están en preferencia están viniendo más hacia las cabinas porque ya hay problemas con el público de Franco. Sí. Lo que les decía, sea cual sea, por eso tampoco me pareció prudente, ya que había toda esta incertidumbre y todo este zarambique en cualquier momento se puede armar, no me pareció prudente que se anuncie por los altavoces del estadio lo que supuestamente se decidió.
Porque tenemos que decir que es supuestamente. Claro. Porque es la voz oficial de la Federación Cacupeña, sí, pero la voz oficial de la Federación, que es Martín Ota, dijo que se iban a reunir, que iban a definir y que el partido estaba suspendido. Y hasta Ota pidió a los medios que difundamos la noticia que el partido estaba suspendido para que los hinchas se retiren. Entonces, ¿en qué quedamos? Y seguimos al final en eso de que se juega o no se juega, se suspende o no se suspende, ¿verdad? Vuelvo otra vez a retrotraerle el comentario. Qué importante es tener dentro de un equipo a un líder. Pero dentro del fútbol de salón, yo creo, te pregunto vos que tu experiencia. No, ya se están tirando piedras ahora. Decía yo, qué importante es tener un líder dentro del equipo, ¿verdad? Al que se le escucha, al que se le respeta, y bueno, es al que la manada le sigue, ¿verdad? Pero creo que no es mucho el estilo del fútbol de salón como en el fútbol de campo, ¿verdad? Y, ¿vos sabés qué? Ha habido grandes equipos con tremendos líderes en el fútbol de salón a lo largo de la historia. Podemos comenzar desde la década de los 60, los 70, los 80, los 90. El asunto es que últimamente ya no se fue respetando nomás eso. ¿Verdad? Vos antes tenías tu capitán en el fútbol de salón y era tu capitán. Era como en el rugby. Él era el que te marcaba las cosas. Habitualmente era el jugador más grande y que era del club. Que era tipo dirigente más o menos. Claro. Ese era. Y después fue cambiando. Hoy día, estoy de acuerdo contigo, ya no todos los equipos, hay sí algunos, pero ya no como antes. Un Silvio Arevalo en Amambay, lo que decía se hacía. Y varios, en Paranaense, Franco mismo, Cacupé, Carlito Huepe. Pero bueno. Ay. Algunos piedrazos ya en las afueras. Además, destacamos mucho la obra que se hizo en los alrededores, pero detrás de cada uno de los sectores, los empedrados están ahí, vos pateando más y sale. Sí, se ve que... muy nuevito, claro, muy blandito. Y ahí detrás de la zona de los palcos, por ejemplo, donde nosotros dejamos nuestro vehículo, es cierto, capaz que por ahí no salen lo que van a... No, pero pueden encontrarse ahí. Ahí hay piedras al costado que da miedo. Y ahí detrás de la escuela... Bueno. Y ahí estaba contándonos Alberto Rubé también que solicitaron a los hinchas de Franco que se retiren porque se iba a quedar para mañana el partido y al final es para que se retiren para que pueda continuar el partido sin el público de Franco. Y si los de Franco van a salir y no se van a enterar que el partido se vuelve a jugar y no van a querer volver a entrar si pagaron 100.000 guaraníes. Yo creo que no. Si esa es la idea, al que se le ocurrió eso, Itaú y Corozo. Si quiere Guaú con eso, evitar que haya problemas. Lo único que va a lograr es que vengan que primero va a ver allá, después va a bajar en la loma, después van a encontrarse en la zona de la bodega, después van a encontrarse en el centro. Y los policías, sabémoslo. Qué lindo sería si el asfaltado que pasó por frente a la radio Colega y que va hasta circundando el polideportivo lo hubiera rodeado ese asfaltado. ¿Verdad? Que terminó, como vos decías, en ese empedrado. Sí, qué lindo sería. Y están montañitas de piedra ahí en todos lados. Que bajeen lo de Franco por ahí, que bajeen lo de Cacupé por la otra cuadra. ¿Y dónde se van a encontrar? Ahí se van a encontrar. Bueno, pero estamos aprendiendo a ser gente entre la gente. Bodega Lubín tiene frescura, tradición, buen servicio y con los mejores precios en Del Maestro Casi Asunción en el barrio Loma. Derlis Maidana, senador con honor Colorado, lista 1, la opción es el número 5. Bueno, sí, en los comentarios de la gente, un fuerte abrazo a todos. Increíble realmente todo esto, cómo está desarrollándose. No era lo que esperábamos, no era lo que queríamos. No era lo que queríamos que suceda, pero es lo que está aconteciendo. Los de Cacupé están en el terreno de juego, los de Franco fueron a vestuarios. Gran parte del público de Franco salió. Realmente una jornada en donde podía haber pasado o donde puede pasar todavía cualquier cosa. No se soluciona sacando a una hinchada de él. Porque encima, si vamos a ir al caso, acá hasta ahora estaba el comportamiento relativamente de las dos hinchadas, estaba bien, excepto ese botellazo. Después, repito,
sé que no es lo correcto, pero para lo que estamos acostumbrados al fútbol de salón, repito, sé que no es bueno lo que voy a decir. Lo que pasó hoy con el público es una bicoca comparado con lo que suele pasar. Sí, se quiere evitar esto, me parece bien que se quiera evitar, pero si vos querés evitar, tenés que evitar de otras maneras, no precisamente ahí en el campo caliente. Y me parece que las resoluciones que se están tomando son nada más que para lavarse las manos, y a la hora de la verdad, igual sea cual sea la determinación, va a molestar nomás a uno y al otro. Si es cierto lo que nos dicen acá los colegas de Franco, de que se le pide al público de Franco que se vaya para que se reanude el partido. Yo les puedo asegurar que si sale la hinchada de Franco y se va a reanudar el partido, los del presidente Franco no van a querer entrar, y más todavía si tienen un penal en contra. Ahora, si el partido está 3-1, van a entrar para aguantar la diferencia de 2 goles. ¿O salió el público de Franco? ¿Salió el público? Sí, salió el público de Franco. Por eso te digo, y si ahora le dicen al plantel, pero están ahí. Si le dicen al plantel de Franco, ¿saben qué? Se va a reanudar el partido y es penal para que ocupe. Y lo de Franco no está su hinchada. No. Vos decís que, ya dijo ahí el presidente Franco, no van a aceptar, y no van a aceptar. No van a aceptar. Ahí te dije la importancia del líder. ¿Alguien le convenció al público de que se retire? Dirigente, llamarle dirigente, llamarle... Bueno, muestren lo que pasa, gente o dice, y no sé, no podemos, desde acá no podemos, te puedo asegurar, no podemos ni movernos nosotros de acá. Apenas. Sigue el partido, no, Andrea. Ya se sapo y la moqueta, dice, quiero ver el pleito, dice, no, y afuera no pasó nada todavía, por suerte. Aguante verde. Hoy se va a ver Icar, ya es domingo, dice, hoy se va, mira vos, sí, ya es domingo, claro, tenés sí, razón, sí, Javier. sí. Pero, bueno, Cacupé campeón, dice William. Enfocado, ¿y dónde lo que vamos a enfocar, viejo? Bueno, aguante Cacupé, te amo. Bueno, las dos son verde amarelo, dice, sí, las dos camisetas. Aguante la verde amarela, y sí. Feliz domingo, 2 días Indo Pavey. Que se retire Franco y pierde, dice. La plata lo primordial, dice. En Paraguay estamos. Bueno, sí, dijimos, Gerard. Es el canal con el que estamos nosotros, estamos acá en el mismo lugar. Entrevistaron al presidente de los franqueños que decía que se retiraban si cobran penal, y es lo que escuchamos justamente hace rato. Quería que gane Cacupé, pero ahora ya no, dice. Si se retiran sería con justa razón. Mapio la Ota, dice, y Ota vendría a ser como el presidente del fútbol de salón del interior, Jorge. Una lástima que una final así se suspenda, el país estaba pendiente, dice. Bueno, Salvador, no tenés ética, había sido sesión total de tu profesionalismo. Mira, oche, gracias. Los torneos de barrios son más serios. No contradecirte en tus opiniones. ¿En dónde me contradecí en mis opiniones, Julio César? Al contrario, creo que, bueno, ok. Ya ando por andar, ¿no? En los grupos de WhatsApp, Ota es el administrador, configura para que solamente él pueda escribir, entonces uno recibe ya nomás lo decidido, dice Amado. Sí, ya me contaron eso, che. Ya me contaron. Bueno, no le incluyeron al mejor árbitro para el cuadrangular. El mejor árbitro del fútbol de salón ahora mismo es José Gupi, dice. Y vos sabés que José Gupi, hay que tener en cuenta eso. A José Gupi tuvo muchos problemas en la eliminatoria. Está en la queja. ¿Dónde, por ejemplo? En el norte, acá en Cordillera. Y no sé, yo la verdad que no lo he visto, casi no he visto las eliminatorias. ¿Para qué les voy a decir otra cosa? Pero no sé. Se va a jugar en Wembley la otra semana, dice. Bueno. ¿Quién vio de Franco? Dice. Bueno, no le van a dar el tercer gol, es torneo Curé, penal para Cacupé, dice. Bueno, ¿quién vio de Ota? Bueno, así la cuestión. O vamos con historia, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a esperar? ¿Vamos a terminar? ¿Y qué hacemos nosotros? Ya está la decisión tomada. Ota dijo que se suspende. Y Ota ni es palabra mayor, ¿verdad? Si él dijo que se suspende, creo que se suspende, ¿verdad? Ay. Según Efraín, Cacupé campeón, dice. Entonces listo, man.
Entonces, listo. No, esto solo, qué lindo tener este tipo de salidas, de intervenciones. Que esperen un rato más, por dice. Y bueno, vamos a esperar un rato más. Tenemos delivery nosotros de algún lado, porque... dimos a conocer tantos números de delivery que puede ser cualquiera. Pueden mandarnos también. Dulce Tentación, nos dimos el número de... Sí. A ver, de Bodega Lubín, de Santo Tomás, que todos tienen un delivery que hoy en día... Hoy, a ver si te animas a salir hoy por la calle de Cacupé a estas horas al menos, a ver si no te cruzas con una moto de delivery. Todo el mundo trae. Gracias a Dios. Sí, gracias a los chicos que están con la moto ahí, chicos, por favor, con mucho cuidado a entregar los productos bien calentitos o en su defecto, bien fresquitos. En Alto TV dice que se juega mañana a puerta cerrada. Dice. Bueno, qué chiste. Se dice que juega mañana los 5 que faltan. Y eso es lo que dijo Ota hace rato. Eso es lo que dijo Ota hace rato. Yo entiendo. Ota es el director de la CEFAI. Y él dice que los árbitros se van a tomar su tiempo para definir la situación del gol o no gol, del penal o no penal, pero que no están dadas las condiciones de seguridad para que esto continúe, dijo. Palabras textuales. Que la Junta, la Junta Directiva, algo así dijo, a ver si tenemos la grabación, que la Junta Directiva se va a reunir mañana con la dirigencia de ambas selecciones para determinar el horario en el que se van a jugar los 5 minutos faltantes. Eso dijo Ota. Sí. Pero y cuando le preguntó a Alberto Orué, nuestro compañero, le preguntó, ¿y cómo está el marcador? Le dijo, eso van a definir los árbitros, dijo. Sí, o sea, ahí sacó la nalga la jeringa. Sí. Ahí sacó la... Pero aparece la palabra garantía. Decir que esa palabra aparece a partir del botellazo. Y no sé. Porque no hubo otra situación para pero tampoco pasó gran cosa en el segundo tiempo. El segundo tiempo estamos diciendo, ¿qué segundo tiempo correctamente, diputado? Está medio aburrido, ni tarjeta amarilla, ni falta que no había. Sí. Hasta que llega el supuesto penal a favor de Cacupé y de ese rechazo llega el gol. Ahí se arma el tema. Bueno. No, los árbitros generalmente utilizan la palabra garantía cuando le pegan o cuando hay invasión del público y todo eso. Mañana recién lo que va a pasar el mata-mata porque van a quedarse los hinchas afuera. Dice. No, por favor. Gracias por poner en vivo. Dice, no fue con penal, encima alto golazo. Dice, no fue penal. ¿Y saben qué? Otra vez mañana multa para ambos. Tanto que le costaba cobrar un penal Yaré a los árbitros, ¿por qué eso será? Dice, bueno. Creo que te pagaron mal lo de Franco Salvador. Y dice, bueno, está en tu casa. Ya la pucha, tengo que decir todo lo que vos querés escuchar nomás, pero no entiendo por qué si está de acuerdo. No, a mí no me interesa si está de acuerdo o no el presidente Franco. Dije que ellos no están de acuerdo y que si se toma una resolución, los otros se van a enojar y no van a presentarse. Si es al revés, la misma cosa de Cacupé. O sea, no sé, ¿qué querés que diga? Franqueño desde lo otro. No es mi estilo, mi querido Britos. ¿Qué problema habría para incorporar el tema del VAR en el fútbol de salón? ¿Te acuerdas la jugada que pega por el travesaño? Sí. Pega abajo y ya Franco da por gol, ¿verdad? Ellos sí, pero para mí claramente no fue gol. No, claro, entiendo, perfecto. Para mí claramente no fue gol. A tu opinión personal, ¿qué problema habría para incorporar? Por lo menos en los partidos finales. Por lo menos en los partidos finales. Y mira, la federación lo único que quiere... La federación, a no ser que la federación local ponga. La federación no pone un peso. No paga ni el campeón, no gana nada. El vicecampeón menos. No te paga ni el hospedaje la federación. La federación lo único que hace es canon y multa. Canon y multa. O sea, más punitorio que organizativo. No, y todas las responsabilidades económicas son para las federaciones municipalidades locales. La federación no corre ningún riesgo. La Federación Paraguaya utiliza, que no digo que esté mal, la marca llamada fútbol de salón. El deporte, porque ellos son los regentes de esa marca. Pero no organizan, hace rato que la federación no organiza nada. Organizan las federaciones locales a las que se le da a cambio de una plata. Cacupé no organiza gratis este campeonato. Itagua no organizó gratis el campeonato. Ninguno organiza gratis. Y después cualquier partido eliminatorio. ¿Por qué las federaciones chicas, por llamarlo de una manera, o más del interior, mienten con relación a los datos de recaudación? Te ponen que hay 125 pagantes y eso cuando que hubo 500, 600. ¿Por qué? Porque no quieren darle el canon a... Y después, ¿cómo termina eso? Son multados. Son multados otra vez por tratar de joderle a la federación. O sea,
La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón es una entidad rectora, regente y recaudadora. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Maxi Color Producciones, remeras, camperas, cartelerías, choperas, sublimados en general. Teléfono 0986-515-943, Ruta 2, Casi Mallorquín. Y todos los caminos conducen al cambio. Ingeniero Eche, diputado, lista 2, opción 3, Eche, diputado y Catuña cambia. Bueno, la determinación inicial fue que el partido quedó suspendido y que se va a regularizar mañana los 5 minutos restantes. Se le preguntó a Martín Ota, director de la CEFAI, organismo rector de los campeonatos del interior de fútbol de salón, por el resultado. Se lo preguntó a nuestro compañero Alberto Urué y dijo, eso van a definir los árbitros. Ellos van a estudiar ahora todas las imágenes y ellos van a decir si fue gol, si no fue gol, si fue penal, si no fue penal. Si lo dijo Ota, para mí, aunque no me guste, es palabra santa, porque es la mandada en el fútbol de salón del interior. Mini Market MG, tu centro de compras en el verano y todo el año en Itumí, a 1 kilómetro de la ruta 2, kilómetro 61 y medio en CACUP, que envía un saludo a toda la gente de la promo 38 de la Escuela Agromecánica. Escure Beer House reabre sus puertas para celebrar el orgullo de ser cacupeños. General Roa, esquina Capitán Domínguez, después del partido, o lo que queda del partido, todos a Escure Beer House. No, yo creo que enseguida nomás ya, porque no sé si hace rato ya se habrá armado el ambiente en Escure. Sí. Bueno, lo cierto es que esto ya, por hoy ya no va a continuar. Yo creo que por hoy ya no va a continuar. Lo que se está esperando es que se vaya desalojando todo, que se vaya tranquilizando, de que esto creo que ya no tiene sentido que se juegue ahora por más que sean 5 minutos. Ya están totalmente fríos los... ahora los de Cacupé estaban calentando, pero los de Franco ya se retiraron a vestuarios. Si por una de esas se decide al final que se terminen jugando los 5 minutos, los de Franco van a tener que entrar, van a tener que tener un tiempo prudencial de vuelta para calentar. En ese tiempo prudencial el público va a querer volver a entrar. El público que pagó 100.000 guaraníes por su entrada. Ella, el Astro Rey, va a ir asomando despacito. Entonces, creo que ya ahora mismo, si pensaban que era prudente suspender el partido hace rato, hace como 1 hora y algo, creo que ahora mismo lo más prudente es ya decir nomás, señores, mañana a las 9 horas reunión de la dirigencia en tal hotel donde está, y ahí se define conferencia de prensa, se transmite por el canal de la federación a qué hora se juega, a qué hora no se juega. Punto. Sí, y ahí la resolución de que el partido va a continuar, faltan 5 minutos con 6 segundos, con el marcador 2-1 y penal a favor de Cacupé, que eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Pero ahora se llega a hacer algo de esto. Y ya los muchachos ya salieron los alrededores, ya. Entonces creo que si vamos a hablar de prudencia, ahora mismo la prudencia dice que esto se dé nomás ya bien por terminado y que continúe mañana. ¿A puerta cerrada si quieren? Ok, a puerta cerrada, ¿verdad? Pero es una muy mala manera, lamentablemente, de terminar este hermoso campeonato nacional de fútbol de salón para Cacupé, por cómo jugó Cacupé este campeonato, por cómo se pusieron las pilas los dirigentes, por cómo se pusieron las pilas los muchachos, los chicos, el público, y por lo que significaba económicamente también para Cacupé en materia de la presencia de gente que vino de afuera y el movimiento que todo significó. Realmente es una pena de cómo está terminando todo esto. Son circunstancias, pero creo que hasta hubiese sido hasta más, a ver, no sé si saludable sea el término, pero hasta más contundente, bueno, ahí mismo decir, ¿fue penal para Cacupé o fue gol para el otro y continuar? Hubo empujones, esto y lo otro, continuar, se separa y listo, porque uno de los dos se iba a enojar nomás luego. Si se validaba el gol de Franco, se iban a enojar los cacupeños como se enojaron. ¿Por qué? Pero los cacupeños no se enojaron en realidad porque valía el gol, se enojaron porque no le cobraron el penal y encima de Yapa, ¿verdad? El gol. Y lo de Franco, si no se validaba el gol y se cobra el penal, son los de Franco nomás los que iban a armar el quilombo. O sea, no había. Entonces hacía falta ahí una decisión firme por parte de los árbitros y decir y tomar, y más todavía después de ver las imágenes, tanto circo para no decidir nada. Pasa que cada minuto que seguía iba agigantando la bola de nieve. Sí. Arrastrando todo a
Un minuto más de indecisión derivó en todo lo que estamos. Esa es el concepto correcto. Lo hubiesen decidido ahí. ¿Es penal para Cacupé o no es penal para Cacupé? Y punto. Hato y colo. Total, hoy tanto de la posibilidad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Igual nomás luego. O sea, siempre nomás luego, ¿no? Uno dice una cosa y hay gente que no le gusta, gente que le gusta. Porque es así esta cuestión. Es así. Pero la indecisión arbitral, más la poca credibilidad que tiene la dirigencia de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, porque eso hay que decirle, más la nula credibilidad que tiene el arbitraje paraguayo en casi todos los deportes, más señor, en el fútbol de salón señor, que en otros, entonces hace de que primero tengamos que pensar todo mal, que todo lo está mal, todo está comprado. Porque uno dice, porque yo dije hace rato que me parece que no reunía todas las condiciones para ser cobrado penal, a no ser que vea otra toma. Es que lo de Franco me pagaron más. Lo de Franco no me paga ni un peso a mí. Y que yo vivo en Cacupé, y que porque vivo en Cacupé tengo que decir lo que no veo, o tengo que decir, tengo que hacerle hurra. Yo no soy ni un hurrero, no estoy acostumbrado a hacerle hurra a nadie. Entonces, imagínate, sí, hasta eso. Entonces, yo creo que acá tenemos que tomar con tranquilidad las cosas y ver después. Yo puedo ver ahora 1000 veces la repetición y de repente en algún momento puedo creer que sí fue un penal claro, como me dice mi amigo Arnaldo. Para mí un penal claro, me dice. Y otro amigo, árbitro también, que está en Asunción, fue un gran árbitro que no voy a decir porque él tuvo problemas con esta gente, me dice, piletazo, me dice. Siente que el otro le viene a marcar y se tira. Ese jugador así nomás lo es. Entonces, dos conceptos de dos árbitros internacionales. Si ellos luego que están mirando en la tranquilidad de su casa, imagínate estos árbitros que están ahí en la cancha, que uno hace rato le saca amarilla al jugador de Franco, que para mí tenía que haber sido roja, y su colega le corrige sacándola azul, ¿verdad? Pero esto vos sabés que es tan contundente como las viejas reglas de la mano en el área. El último jugador, y encima otra vez que es de atrás. No es último jugador, pero es el que le codea, el que le hace una falta de costado, un hombreo. A ver. Pero este fue de atrás, mamá. Sí, fue de atrás, fue falta. Fue falta, señores. Bueno, hacemos una pausa, un corte, vemos qué pasa. Creo que ya vamos a ir cerrando, pero pausa, vamos a darle unos minutitos más a ver qué es lo que pasa con esta situación. City 1017. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es indiferente a su necesidad. Votemos a Henry Ocampo, renovar Cordillera con Henry Ocampo. Opción transparente es Henry Ocampo, al lado de la gente, Cordillera para vos. Votemos a Henry Ocampo, trabajar por el cambio con Henry Ocampo, hacer que suceda con Henry Ocampo, vivir el presente, Cordillera para vos. Chipería Luz María, para disfrutar de las chipas más ricas. Chipería Luz María, en el kilómetro 52 de la ruta 2 Cacupé. Teléfono 0985-942-596. Chipería Luz María. Granja King Parador Restaurant, en la cúspide del Cerro Cacupé, kilómetro 48. Granja King. ¡Viva el gran partido colorado! ¡Viva! Juventud, dinamismo y sangre auténticamente colorada, capacidad de gestión comprobada y el gran deseo de servir a todo el departamento. Nadir Figueredo a la Junta Departamental. En Cordillera vamos a estar mejor porque todos somos Lista 1. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. No pidamos soluciones a los mismos de siempre. Saber que se puede. Renovemos con honor, renovemos con capacidad, renovemos con trabajo, renovemos con honestidad. Buscar el progreso para Cordillera.
Doctor Mario Gómez, diputado por Cordillera, un cacupeño con tradición colorada, hombre de familia, trabajador como tú, preparado y cerca tuyo. Soy Mario Gómez y voy a luchar por los intereses de los cordilleranos. Voy a legislar y a gestionar. Voy a golpear todas las puertas que sean necesarias para conseguir lo que Cordillera necesite. Ese es mi compromiso. Juntos, renovemos. Doctor Mario Gómez, diputado por Cordillera. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Los que saben prefieren Dulce Tentación. Calidad, higiene y un sabor único para que disfrutes como vos te mereces. Surtidísimo menú diario, carne asada, pastas, variedad de ensaladas, minutas y postres riquísimos. Dulce Tentación. Ruta 2, kilómetro 51,5, frente al nuevo parque del Club 8 de diciembre. KAQP. Delivery al 0981-979-831. Dulce Tentación. Maxi Color Producciones te ofrece los trabajos más profesionales en remeras personalizadas, camperas, atuendos deportivos, serigrafía, banner, cartelería y sublimados en general. Te esperamos en Ruta Mariscal Estigarribia, casi Juan León Mallorquín, KAQP. Teléfono 0986-515-943 o seguinos en las redes. Maxi Color Producciones. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511-242292, kilómetro 55, KAQP 1017. A partir de este momento, toda la emoción del fútbol está en City Sports con Salvador Ícar. Bueno, ya vamos a ir cerrando porque definitivamente el partido está suspendido. Hay una señal que nos mete el ruido, una de las señales por la FM. Bueno, no importa, ya estamos cerrando. El partido está suspendido, se va a jugar mañana, a la mañana se va a definir la hora. Capaz que en algún momento en el grupo de WhatsApp de los dirigentes comuniquen y saquen su comunicado, su flyer ahí comunicando la hora, porque así se maneja. Y veremos mañana a qué hora se juega. Se van a jugar los 5 minutos restantes. El marcador está reservado. Así mismo como dijo Ota hace más de una hora. Al santo cohete tuvimos con todo este circo. Hace rato en ella dijo Ota. Que el marcador subía, que bajaba. No, que los árbitros van a estudiar todo eso y que mañana en la junta directiva se va a determinar y que ellos van a comunicar, pero que mañana... Al santo cohete perdimos una hora. Bueno, la disculpa del caso a toda la gente. Gracias por la paciencia, gracias por estar con nosotros. Estén atentos a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse si todavía no lo están. Suscríbanse, denle clic a la campanita. Entonces, apenas estemos en vivo, ustedes ya van a tener la notificación para ver los 5 minutos restantes del partido Franco con KAQP. La hora, quién sabe, pero ahí vamos a estar. Yo creo que va a ser a la mañana se van a reunir y van a jugar a la tarde. ¿Y saben qué? Si se cobra el penal para KAQP, empata KAQP, lunes partido extra. Así está. Y por ahí, si el lunes llueve, nos vemos el martes. Bueno. Y ahí vamos. Y sí, hay fútbol para el rato. Total, nos gusta este deporte, así que... Y qué lindo es el fútbol de salón. Sí, totalmente. Lo feos son los dirigentes. Muchas gracias a todos por la sintonía. Que tengan todos buen descanso si es que pueden, si es que están por acá, cacupeños, franqueños. Anina, ñañora, inoti. Tranquilo nomás. Esto no es culpa ni de ustedes, los hinchas, de ninguno del otro, ni de los jugadores, ni de esto, ni de lo otro. En gran medida es culpa de solamente unos cuantos que vienen a perjudicar siempre un espectáculo deportivo. Que tengan todos buen descanso. Será hasta no sé qué hora, pero nos reencontramos mañana. Nos reencontramos hoy con el fútbol de salón. En la 101.7 Radio City. Esto fue City Sports. Radio City 101.7. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar.